La habitación grande y luminosa, amueblada con muebles caros y hermosos, estaba inundada de una brillante luz solar dorada. La chica de cabello rosa pensó que finalmente estaba aquí. Frente a ella se encontraba la guía para la preparación de los niños para los exámenes de ingreso y la guía de la infraestructura de la Academia de Magia. La niña pensó que si este niño entraba con éxito en la academia, su trabajo estaría terminado. Ella miró con ternura al niño, que dormía, abrazando un juguete y apretando fuertemente la mano de la niña. El segundo pensamiento de la heroína fue que así evitaría una posible ejecución futura. Perdida en sus pensamientos, la tomó por sorpresa la pregunta de si León ya se había dormido. Era el señor Wald, que se había acercado sin ser visto, aquel a quien la muchacha consideraba su futuro verdugo. El señor Wald se inclinó sobre la cama para asegurarse de que el niño estuviera profundamente dormido. El hombre miró a la muchacha y se llevó un dedo a los labios, pidiendo silencio. El examen final estaba previsto para mañana, recordó el señor Wald. Sí, confirmó la niña, llevándose la mano al pecho. Como institutriz de León, tenía la intención de hacer todo lo posible para garantizar que el niño tuviera éxito. El niño estaba profundamente dormido, abrazado a su juguete. Como una institutriz, dijo pensativo el señor Wald, y la niña no entendió lo que quería decir. La tomó por la barbilla y le tocó los labios, llamándola por su nombre, Adira Sasha. Dijo que a partir de mañana ella sería su esposa, y con estas palabras se acercó a besar a la muchacha. Ella quedó completamente sorprendida por sus palabras y acciones. Convertirse en su esposa no era en absoluto parte de sus planes. Su mano todavía estaba cautiva del niño que dormía dulcemente. Todo empezó hace unos meses con un cajón de una cómoda abierto. La caja estaba completamente vacía y la niña cayó de rodillas, sollozando porque todo había desaparecido, todo lo que había acumulado durante tanto tiempo. Solo había odio en sus ojos verdes. Cuando finalmente levantó la cabeza, supo qué clase de bastardos hicieron esto. Estas personas, que estaban sentadas a la mesa ceremoniosamente puesta en el gran salón, se sorprendieron por su aparición. «¿Dónde está mi dinero?», exclamó Adira. La mujer sentada a la mesa se tapó la boca con un pañuelo y dijo que ya que estaban almorzando, Adira necesitaba comportarse decentemente. La niña vio la caja, precisamente la que no podía encontrar en su cajón. «¿Estás hablando de esto?», preguntó burlonamente el joven que la sostenía en sus manos. Adira no pudo evitar dejar escapar un grito de emoción. Ella corrió hacia el joven para quitarle la caja, gritó para que su hermano se la diera, pero él solo mantuvo su mano lo más lejos posible para que ella no pudiera alcanzarla. Dijo que Adira había empezado últimamente a comportarse de forma bastante descarada, ahorrando en secreto su dinero de bolsillo, y desde ese día fue como si la hubieran reemplazado. El hermano sugirió que Adira probablemente estaba robando este dinero del presupuesto familiar. Según él, ella tomó la esencia de su madre biológica, una plebeya. Adira no pudo hacer más que mirarlo en silencio, apretando los dientes. Ella ganó y ahorró desesperadamente este dinero para salir de esa maldita casa. Hizo traducciones, cosió, llevó registros. Ella miró a su hermano con odio y le exigió que le devolviera todo inmediatamente. El joven claramente no esperaba tal respuesta. De repente, el vino se derramó del vaso y Adira escuchó una orden para cerrar la boca. La niña miró a su segundo agresor con los ojos muy abiertos. Era una muchacha de pelo morado, y le preguntó a Adira si quería recuperar algo, y luego añadió que en aquella casa no había nada que le perteneciera. La muchacha se inclinó sobre Adira, la agarró del pelo, la miró a los ojos y le preguntó si ya se había olvidado de eso. Rata vil. Ninguno de los que estaban sentados en esa mesa iba a acudir en su ayuda. Solo le dijeron que dejara de hacer alarde de su naturaleza sucia y saliera. Adira se dio cuenta de que estas personas no solo querían quitarle sus propiedades, sino que querían quitarle la vida. Le echaron encima todo el trabajo más duro y sucio de la casa, pero Adira ya no permite que la utilicen así. Así que ella cambiará este destino. Como era de esperar, a primera hora de la mañana todos estaban todavía profundamente dormidos, y los sirvientes probablemente pensarían que Adira había salido por negocios, de los que siempre tenía muchos. Nadie prestó atención a su marcha, a que se llevara consigo su bolso de viaje. La muchacha se alejó resueltamente de esa casa y pensó que, por supuesto, sentía mucha pena por Adira Sasha.
Pero ha llegado el momento de romper los vínculos con su familia. Hace un año, el día en que una niña fue empujada por las escaleras por su medio hermano y su hermana, todo cambió. Ella lo recordaba todo. Todo este mundo era solo una novela que existía en su vida pasada. Ella misma solía ser una trabajadora de oficina común y corriente, pero de repente se convirtió en Adira Sashe, un personaje secundario en esta historia. Hablando de ella, era necesario mencionar a un hombre, el actual jefe de los Duques Malditos, cuyo nombre era Walde Schwarzschild. Era el héroe del imperio, un general invencible. Y al mismo tiempo tenía reputación de ser un demonio de sangre fría y despiadado, y era el jefe final de esta novela. Adira salió a un camino rural y pudo detener un carro para pedir que la llevaran. Ella estaba sentada en el carruaje y pensó en Wald, de quien se decía que había matado a su hermano y a su esposa para convertirse en el cabeza de la familia. Y luego Adira Sasha mató al sobrino de Schwarzschild. Ella fue ejecutada por esto. Al menos así fue en la novela, que quedó en otro mundo. Ahora la muchacha se dirigía a la mansión de este hombre. Se preguntó cómo Adira había logrado convertirse en institutriz de la familia Schwarzschild. Ella era un personaje tranquilo y tímido. No tenía la fuerza para oponerse a su hermano y hermana mayores. ¿Cómo podía de repente empezar a intimidar a un niño? Hubo muchos momentos no revelados en el libro. Pero ahora Adira pensó que si no tocaba a León, probablemente podría evitar la ejecución. Trabajar como institutriz en la familia del duque era una oferta demasiado tentadora como para dejarla pasar. Ella iba a trabajar duro para acumular una fortuna. Ella reservará dinero para sus servicios. La puerta de la mansión fue abierta por un joven que a Adira le pareció un mayordomo extremadamente lindo. La muchacha lo saludó y le dijo su nombre, y el mayordomo le preguntó a qué venía. La muchacha se disculpó por la visita repentina y explicó que simplemente se había enterado de que la casa necesitaba una institutriz. El mayordomo le preguntó con asombro cómo sabía eso. Adira respondió que había escuchado algunos rumores y comprendió que ahora tendría que mentir. Le entregó al mayordomo un sobre sellado y le dijo que si no le importaba podía ayudar con el asunto. Aunque la familia del duque era respetada, la gente les temía y los llamaba los malditos. Adira comprendía por qué otros tenían miedo de trabajar aquí. Pero comparado con la ejecución y la vida en esa maldita casa, Adira no estaba tan asustada, así que siguió al mayordomo al interior de la casa. Los rumores de una maldición no tenían sentido. Al abrir el sobre, el mayordomo examinó con sorpresa el contenido, volvió a preguntar si realmente era de la academia. La lista de méritos parecía bastante impresionante. Sí, Adira era bastante fuerte en magia. Tanto es así que incluso pudo levantar la maldición de la familia. Pero el mayordomo dijo y miró a la muchacha, y ella pensó que no debía despertar sospechas. No era el momento adecuado para cometer errores, así que Adira preguntó si podía conocer a León, al menos una vez. Entonces el mayordomo pudo decidir si la contrataba o no cuando vio la reacción del chico hacia ella. Esto sonó bastante convincente, y el mayordomo dijo que lo llamaría ahora. Fue muy bueno que Adira como personaje fuera tan talentoso. Ahora era necesario hacer todo lo posible para utilizar sus talentos adecuadamente. Primero que todo era necesario hacerse amigo de León para que la contrataran. Por cierto, la novela describía muy poco a León, por lo que ella no sabía casi nada sobre su apariencia o carácter. Ahora estaba interesada en cómo sería. El mayordomo anunció que Lord Leon había llegado. Adira hizo una reverencia y dijo con una sonrisa que era un placer conocerlo. Al no oír ninguna respuesta, la niña miró hacia arriba. «¿Señor León?», preguntó Adira nuevamente sorprendida. Frente a ella estaba un niño, cuyo rostro estaba oculto por una máscara de cachorro de león. «¡Oh!», exclamó el niño y saltó sorprendido. «Oh no», pensó Adira con miedo. Sin querer había levantado demasiado la voz. Pero el sombrero de león que llevaba el niño la sorprendió mucho. Ella pensó que era muy lindo y dijo en voz alta que el sombrero era maravilloso. Adira extendió la mano para tocar la melena del león. El niño le apartó la mano. «¡Oh!», dijo la niña sorprendida. El rostro del niño reflejaba un miedo evidente. Un momento después salió corriendo gritando. «¿A qué?», exclamó Adira tras él, pero no pudo contener al niño. De nuevo, las criadas suspiraron detrás de ella. Pensaron que esta vez también nada había salido bien.
A Adira le gustaría mucho saber qué estaba pasando exactamente allí. El mayordomo hizo una reverencia y se disculpó con Lady Sasha. Ella le preguntó si había asustado al pequeño señor. No, respondió el mayordomo, explicando que Lord Leon era simplemente muy tímido. Ninguno de los profesores contratados anteriormente logró acercarse a él. Se acercaban los exámenes de ingreso a la academia, y el mayordomo admitió que todos estaban confundidos. Adira notó con sorpresa que había lágrimas en los ojos del interlocutor. Debido a todos estos rumores sobre la casa maldita del duque, nadie quería venir aquí, y los que decidieron hacerlo abandonaron inmediatamente para los propios planes de Adira. Este estado de cosas era simplemente un arreglo ideal. Si se hace amiga de León, podrá asegurar su futuro y estabilidad financiera. Adira le pidió permiso al mayordomo para pasar tiempo con Lord León. Ella dijo que intentaría hacer que se abriera. «Está bien», le respondió el mayordomo, aunque todavía dudaba que de todo esto saliera algo bueno. Entendía que al principio todos están llenos de entusiasmo, pero luego se dan por vencidos rápidamente. Esta dama era igual. Adira dijo que no estaba segura de que funcionara, pero ella iba a seguir intentando hacerle hablar hasta obtener resultados. Los ojos de la niña brillaban. El mayordomo la miró con asombro y suspiró. Adira caminó lentamente por el pasillo, mirando a su alrededor y preguntándose dónde podría estar el niño. De repente notó algo. El niño se escondió debajo de la mesa. Parecía que ese era su escondite. La niña se inclinó y se acercó al pequeño señor con una oferta para charlar. Le dio su nombre, pero el niño murmuró algo ininteligible en respuesta. Salió arrastrándose de debajo de la mesa y comenzó a correr nuevamente, gritando. Adira pensó que él incluso huía de forma tan tierna, tan pequeño y tan ágil, que intentó encontrarlo de nuevo, llamándolo en voz alta. La niña caminó por toda la mansión, incluso mirando hacia la cocina en su búsqueda, pero el muchacho se ocultó de ella con tanta maestría que fue imposible encontrarlo. Finalmente, Adira salió a un jardín con arbustos cuidadosamente podados, escaleras de mármol, una fuente y un elegante cenador. Adira se preguntó ansiosamente qué pasaría si nunca encontraba al niño. De repente los ojos de la niña se abrieron de miedo. Frente a ella había un perro con 3 cabezas, era Cerbero. Parece que la persecución de León ha activado el sistema de seguridad de la mansión, y ahora los ojos brillantes de Cerberus están mirando a Adira. A la niña la criatura le pareció muy feroz, y empezó a preocuparse de si León estaba realmente bien. El niño con la gorra de león se escondía detrás del perro de 3 cabezas. Claramente no le tenía miedo. Al contrario, contaba con que el perro lo protegiera, y la cara del perro mostraba claramente que no valía la pena ni siquiera intentar acercarse. Adira pensó con una sonrisa que este Cerbero estaba domesticado, lo que significaba que sabía qué hacer con él. La niña se sentó en el césped y se volvió hacia el perro, preguntándole si Cerberus era amigo de León, y luego dijo que ella también quería ser amiga de él. Los ojos de Cerbero la siguieron sin detenerse. Adira le preguntó si la dejaría unirse. Para asombro del perro, la niña extendió su mano hacia él. Un momento después, Adira estaba abrazando a un perro que claramente la reconoció como una buena persona con quien jugar. Todo el secreto estaba en una gota de su aroma mágico favorito, que era capaz de convertir incluso a un Cerbero en un encantador cachorro. Pero después de prestarle demasiada atención al perro, Adira perdió de vista a León y el niño volvió a huir. El niño se escondió entre los espesos arbustos y ahora estaba sentado allí. Esperaba que el extraño no pudiera entrar allí. Solo León dejó caer su sombrero y ahora estaba tirado en el pasto. El perro se inclinó para olfatear la gorra y captar el olor. Percibió el olor de Lord León y agarró la gorra entre sus dientes. Al perro le encantaba ese olor. Sus 3 cabezas querían llevar el sombrero en la boca. Cada cabeza comenzó a tirar de la tapa hacia sí y finalmente ésta se rompió. «¡Oh, no!», gritó el niño al notar que la gorra se había caído. «Kenny», murmuró el chico resignado. La gorra rota yacía junto a las garras del Cerbero. La muchacha de cabello rosa y el mayordomo se acercaron. «Señor León», exclamó Adira con alegría, convencida de haber encontrado de nuevo al niño. Solo León permanecía allí, completamente confundido sobre su gorra rota. Adira y su compañera miraron al niño alarmados. Se puso a llorar y dijo que odiaba a Kenny.
Entonces León gritó que odiaba a todos y que nadie se atreviera a acercarse a él. Se encerró en su habitación e incluso aparecieron notas en la puerta con órdenes de no entrar y mantenerse alejado. Adira, el mayordomo y todas las criadas se reunieron frente a esta puerta. Una luz dorada brillante llenó todo a su alrededor, como si iluminara los lujosos muebles de la mansión. La gorra rota fue hecha a mano por la madre de León. Así explicó el mayordomo todo lo que estaba sucediendo. También dijo que León una vez tuvo muchos juguetes de peluche. Los padres de León, ex duque y duquesa, murieron en un incendio en su mansión hace 2 años. Su tío, el señor Wald, acogió al niño y a tan temprana edad se convirtió en el cabeza de la familia. Adira pensó que la versión original de la novela que leyó apenas tocaba el tema de los padres de León y por eso nunca le prestó atención, a pesar de que León perdió a todos los que amaba. La muchacha tocó la gorra y pensó lo querida que debía ser para él. El mayordomo dijo que Lord León solía ser un niño muy alegre y amigable, pero después del incendio se volvió muy retraído. Adira abrazó su sombrero contra su pecho y pensó en cómo era estar solo, sin nadie en quien confiar. Ella estaba familiarizada con ese sentimiento, porque en su vida pasada, ella era Shina Kaoru, quien también perdió a sus padres en la primera infancia. Ella estaba equivocada. Perseguir a León no lograría nada. A un niño así no se le puede obligar simplemente a abrirse bajo presión. Adira pidió que le permitieran intentar arreglar el asunto. Ella no sabía si el niño volvería a ser el mismo, pero tenía que recuperar lo poco que le permitía recordar su maravilloso pasado. Adira explicó su petición diciendo que simplemente quería que Lord León se sintiera mejor. Esta propuesta agradó a todos los demás sirvientes, por lo que cada uno expresó su deseo de ayudar, y el mayordomo dijo que los patrones necesarios seguramente se encontrarían en la despensa. Adira estaba muy feliz y agradecida con todos por su entusiasmo. Los patrones de los juguetes efectivamente fueron encontrados en el almacén. Al observar estos patrones, Adira pudo imaginar cuánto amor se había puesto en cada pieza. Adira retomó su costura. El resto de sirvientes la ayudaron, fabricando piezas para los juguetes. Adira pensó en León. El chico no necesitaba tener miedo, no estaba solo. En ese momento, el niño estaba sentado en su habitación en la cama, cubriéndose la cabeza con una manta. Se imaginó a la gente diciendo que si llevaba algo raro, debió haber perdido completamente el control. Fue una gran decepción para ellos. León supuso que este nuevo extraño pensaba exactamente lo mismo. De repente León sintió como si notara algo. Sintió curiosidad por lo que ocurría fuera de la puerta de su habitación. Todavía envuelto en la manta, León miró cautelosamente hacia la puerta. Allí estaba sentado un osito de peluche mirando al niño. «El juguete de mamá», dijo León, recogiendo el osito de peluche. Vio que más adelante en el pasillo, a distancia unos de otros, había más animales de peluche sentados. León preguntó si todos habían regresado a él y fue de juguete en juguete recogiéndolos. Con un montón de animales de peluche en los brazos, llegó al punto final de la ruta. Quedó simplemente sorprendido por lo que vio allí. Había una mesa puesta con comida y su sombrero de león estaba sobre ella. El niño felizmente la agarró y la abrazó fuertemente. También vio una tarjeta sobre la mesa en la que estaba escrita una petición para que Lord León aceptara esta disculpa. León se sentó en una silla, rodeado de sus juguetes, y leyó el mensaje. Adira quería saber si el niño había salido de su habitación. El mayordomo le informó felizmente que había salido e incluso se había sentado a cenar. Las sirvientas notaron que Lady Adira era extremadamente inteligente. La idea de atraerlo con el olor de la comida sin llamar la atención del niño fue excelente. Nunca hubieran pensado en tal cosa. Ella también recreó sus preciados juguetes. Lord León probablemente estaba muy feliz. Adira aseguró que todo esto fue posible solo gracias a su ayuda, y aunque no se trataba de los mismos juguetes que antes, pero se podría esperar que el muchacho comprendiera sus sentimientos. De repente vieron a Lord León, que llevaba una gorra nueva, mirando a través de la puerta entreabierta. El niño corrió hacia Adira para abrazarla, agradecerle, y la llamó su maestra. Dijo que le gustaban mucho los juguetes. Adira se agachó para mirar al niño a los ojos, dijo que se alegró de escuchar eso y luego agradeció a Lord León por acercarse a ella. Ella explicó que no lo hubiera podido hacer sola, que todos estaban allí trabajando en ese juguete, y ahora el niño, avergonzado, agradeció a todos.
Los sirvientes y el mayordomo estaban tan conmovidos que casi lloraron. El perro de 3 cabezas yacía tristemente a un lado. León se acercó a él y le tocó la nariz. «Kenny, lo siento por lo que dije entonces», dijo el chico. Cerberus felizmente comenzó a lamer la cara del niño, continuando despertando afecto en todos los que lo rodeaban. De repente una de las criadas entró corriendo por la puerta. Tenía una noticia urgente. Anunció que el duque pronto llegaría a casa. Adira pensó en el duque con emoción. En este día soleado la ciudad parecía muy tranquila y acogedora. Uno de los caballeros con armadura dijo que habían pasado 2 años desde su última visita aquí. El caballero de la capa azul, que también estaba sentado sobre un caballo, era el duque Wald. Se quitó el casco. Su rostro no brillaba en absoluto de alegría ante su regreso. «Sí», dijo mirando al frente. En ese momento, llegó a la mansión la noticia de que el señor Wald regresaba después de 2 años de ausencia. En la mansión se produjo un bullicio terrible en previsión de este acontecimiento. El pequeño León se sentó en una silla y observó cómo todos ordenaban. Adira pensó que con tal alboroto, el niño no sería capaz de concentrarse en sus estudios. «Señor León», lo llamó. Adira le preguntó si le importaría mostrarle un pequeño recorrido por la casa. El chico le preguntó si estaba segura de que debía hacerlo, y Adira le explicó que era un maestro del escondite y que no había nadie que conociera los mejores lugares de esta mansión mejor que él. Obviamente al niño le gustó mucho esta propuesta y aceptó con entusiasmo. León ondeó su bandera y anunció que le daría a la maestra Adira un verdadero recorrido. Caminó rápidamente por el pasillo principal de la mansión y Adira lo siguió. Primero la condujo a una cocina grande y luminosa. León dijo que la comida que se prepara aquí es muy sabrosa. Luego llegaron a una habitación bellamente amueblada, que León llamaba suya. Adira pensó que era 10 veces más grande que la suya. León se acercó al armario y, llevándose un dedo a los labios, abrió la puerta. Dentro, debajo de la ropa colgada, había una cama para peluches. León explicó que ahora estaban durmiendo y esa era su base secreta. León se acercó a Adira y le susurró que era un secreto para todos, pero que ella podía saberlo. La chica admitió que era un gran honor para ella. Después de esto, el niño la llevó a una galería donde había muchos cuadros en las paredes. Dijo que estos eran retratos de su familia. Una de las pinturas representaba a un perro anciano de 3 cabezas. León dijo que era el abuelo de Kenny. La familia ducal Schwarzschild era famosa por su magia, y todos los jefes de esta familia estaban siempre entre los mejores graduados de la academia. Wald, ahora jefe de la familia, ha demostrado habilidades únicas en el manejo de la espada y la magia, lo que le ha permitido obtener muchas victorias. Nadie en el imperio puede superarlo. La familia del jefe final de esta historia está llena de individuos únicos, pero Wald se destaca incluso entre ellos. León se quedó paralizado frente a uno de los retratos, mirándolo con una mirada especial. Dijo que este retrato representa a su padre. Adira recordó que Hetzion, el padre del niño, apenas fue mencionado en la trama original del libro. Pero, a juzgar por los recuerdos del personaje, a menudo se decía de él que era un hombre generoso que nunca se negaba a ayudar a nadie. Era idolatrado, llamado un ángel en carne y hueso. Él era todo lo opuesto a Wald, quien solo inspiraba miedo en todos. Lord Hetzion era un mago excepcional y un hombre con un gran corazón. Adira afirmó que era seguro decir que León había adoptado estos rasgos. Dirigiéndose al muchacho, Adira dijo que esperaba con ansias su manifestación. Luego llegaron a una puerta lujosa con cortinas azules. León dijo que esta era la oficina del duque Wald. Adira vio cómo el rostro del chico cambió ante estas palabras. Preguntó qué pasaba. Él respondió que el duque llegaría pronto. Adira entendió que Wald no había estado aquí durante mucho tiempo y preguntó si León no estaba feliz por su llegada. El niño intentó explicar algo, pero solo pudo pronunciar unas pocas palabras incoherentes y rompió a llorar. León parecía tan asustado que Adira no sabía cómo consolarlo. Después del incendio, Wald abandonó la casa. León probablemente piensa que el duque lo odia. Adira pensó que en su vida pasada había estado exactamente en la misma situación. Ella era una pequeña niña parada junto a la tumba y observando a la gente alejarse. Ahora no podía simplemente decirle a León que todo estaría bien, que no necesitaba preocuparse, porque no sabía realmente lo que estaba en la mente del duque Wald.
Al fin y al cabo, si más adelante se descubre que mintió, solo hará que la soledad del niño sea aún más insoportable. Entonces Adira miró al niño y le dijo que ella misma vería a Lord Wald por primera vez, por lo que estaba muy nerviosa. León se preguntó si su maestra también estaba nerviosa, y Adira le aseguró que ella sí, que estaba muy asustada de ese encuentro con Wald. Si hacía algo mal, podría ser ejecutada en cualquier momento, pero cuando vio a León temblando y poniéndose nervioso, no podía quedarse ahí parada y no hacer nada. Adira iba a hacer todo lo que pudiera. Tenía que al menos intentarlo, así que le sugirió a León que practicara el saludo con ella, porque si era ella con el chico, sería mucho más fácil para él. León se sorprendió, pero inmediatamente aceptó ensayar. Dejó de estar triste, porque él y su maestra Adira tenían un plan preparado. En el cielo despejado volaban palomas blancas como la nieve. Habían pasado varios días desde que se recibió la noticia. El mayordomo saludó al señor Wald, que había regresado a casa. El duque, vestido con una capa negra ondeante, caminó por el pasillo entre filas de sirvientes que se inclinaban profundamente ante él. El duque desprendía un aura muy opresiva y oscura. Adira se encontraba en la fila de sirvientes. También hizo una reverencia y pensó que habían entrenado con cuidado. Junto con León practicaron reverencias y reverencias. Kenny interpretó el papel de Wald y León aprendió a saludarlo. Y mientras el duque caminaba por el pasillo, la muchacha estaba segura de que todo estaría bien. Ella pensó en el señor León, pero el niño estaba muy asustado y por el miedo se quedó paralizado otra vez como una estatua. Los pasos del duque se acercaban cada vez más. Pronto alcanzó a Adira y los miró sombríamente. La atmósfera era absolutamente terrible. «León», dijo el duque mirando al muchacho. Los ojos del niño estaban completamente asustados. Continuó escondiéndose detrás de Adira, aferrándose a su falda con todas sus fuerzas. El duque preguntó fríamente cuánto tiempo más usaría León ese sombrero. Adira se apresuró a defender al niño y explicarle que ese sombrero era muy querido para el pequeño señor. Ella explicó que creía que cuando su corazón encontrara la verdadera paz, llegaría el momento de quitarse la gorra, pero por ahora el duque debía intentar simplemente comprenderlo. «¿Y tú quién eres?», preguntó el duque, volviendo la mirada hacia la muchacha. Ella lo miró a los ojos fríos y le pidió perdón. Entonces Adira hizo una reverencia y explicó que ella era la institutriz del pequeño señor y que su nombre era Adira Sasha. La mirada del duque, dirigida a la muchacha, era difícil de leer. El mayordomo explicó que esta era la hija del conde Sasha y que había venido allí voluntariamente por el bien del señor León. El duque miró a la muchacha aún más de cerca. El niño continuó escondido detrás de su falda. La institutriz entonces, dijo Wald, y le ordenó que viniera a su oficina más tarde, y luego se dio la vuelta y se alejó. En sus aposentos, el duque se cambió de ropa y conversó con el mayordomo. Este notó que León había crecido mucho durante su ausencia. El mayordomo dijo que pronto cumpliría 5 años. Wald señaló que el sombrero parecía haber sido hecho cuando León todavía era un bebé, y expresó su preocupación de que al niño pronto le quedaría pequeño. El mayordomo explicó que el señor Wald ya no tenía que preocuparse por ello, porque Lady Adira lo había ajustado recientemente, corrigiendo el tamaño. El mayordomo aseguró que era la primera vez que el señor León se encariñaba tanto con la maestra, y este simplemente floreció. El duque dijo que no confiáramos en ella. Ordenó vigilar a la muchacha, y si hacía algo sospechoso, informarle inmediatamente. Su mirada ante estas palabras era severa y fría. En ese momento, León, hecho un ovillo, estaba sentado en la cama de su habitación. Adira lo miró y pensó que eso era muy malo. León nuevamente se había encerrado por completo. Se giró para mirar a Cerbero, que también estaba observando lo que pasaba. Había comprensión en el rostro del perro. Adira se sentó en la cama junto al niño y le dijo que era completamente normal que estuviera nervioso porque, después de todo, un encuentro así tuvo lugar hacía 2 años. León se giró, con los ojos llenos de lágrimas, dijo que el duque parecía enojado. Adira dijo que todo estaba bien, porque ella estaba aquí. Kenny también estaba aquí. Incluso le trajo al señor León todos sus peluches. Estaban todos juntos. «Eso es», repitió León y miró a la maestra. Adira notó que, aunque la expresión de Lord Wald estaba enojada, probablemente era su cara habitual. Este pensamiento desconcertó a León.
Ahora que la maestra Adira dijo esto, el niño recordó la cara de Wald cuando lo vio antes, por lo que parecía verdad. Adira pensó que sería mejor aclarar las cosas hoy mientras aún había tiempo, y sugirió que Lord Leon fuera a reunirse con el duque nuevamente. El niño estaba asustado y emocionado, pero aceptó. Iba a darle la bienvenida a casa al señor Wald. Ahora podía hacerlo. «Buena chica». Adira se mostró encantada con la decisión del chico. Ya era de noche, estaba completamente oscuro fuera de las ventanas, pero las luces estaban encendidas en la mansión. El mayordomo estaba de pie junto a Lord Wald en su oficina, pensando en el pequeño Lord Leon, quien debía sentirse deprimido en este momento. Después de todo, había estado practicando su saludo con mucha ahínco. Por lo menos, había alguna manera de mostrarle al duque Wald lo mucho que se había esforzado Leon. El mayordomo intentó atraer la atención del duque. En ese momento, la puerta de la oficina se abrió y se escuchó una voz de disculpa que anunciaba que habían venido a saludar al señor Wald. El duque levantó la vista de sus papeles y ordenó a los visitantes que entraran. Adira y un león avergonzado entraron a la oficina. El duque los miró con la misma expresión fría. Esa mirada obviamente asustó al niño, pero Adira lo miró con valentía y sostuvo en sus manos uno de sus peluches. «Tú puedes hacerlo», decían sus ojos. «Duque Wald», dijo el niño tartamudeando ligeramente acercándose a la mesa. No era la primera vez, pero finalmente logró cerrar los ojos y decir el saludo que llevaban tanto tiempo practicando, pero aún así tropezó al principio de la frase y eso preocupó a Adira. «Sí, he vuelto», dijo el duque. Adira se apresuró a abrazar al niño avergonzado y agradeció al duque por su atención. Ella le susurró a León que todo estaba bien, pero el niño estaba preocupado porque pensaba que estaba tartamudeando otra vez. Un pequeño error que, en opinión de Adira, no contaba en absoluto. Aún así era muy lindo. El duque los miró y le dijo a León que viniera al campo de entrenamiento mañana. Adira no podía entender por qué era necesario el campo de entrenamiento que tenía en mente el duque, pero aún así tenía que agradecerle por tomarse el tiempo para cuidar al niño. Y Adira le aseguró que Lord Leon definitivamente vendría mañana. Y también dijo un gran gracias. El duque ordenó a Theo, el mayordomo, que llevara a León a su habitación. Ordenó a la institutriz que permaneciera en la oficina. «Sí», dijo Adira mirando al duque. La niña se quedó sola en una habitación cerrada con su futuro verdugo. Si hacía un movimiento en falso, no solo su trabajo allí estaría en peligro, sino que su vida misma podría terminar. Necesitaba comportarse con el mayor cuidado posible. Wald dijo que sentía que Leon se había encariñado con su nuevo maestro. Adira respondió honestamente que todavía no. Entonces Wald le preguntó directamente qué tipo de magia utilizó para esto. La niña aseguró que no utilizó ninguna magia en absoluto. Wald replicó que antes era impensable que León se abriera voluntariamente a alguien. Adira dijo que simplemente intentó hablar con él lo mejor que pudo. El duque la miró muy tristemente. Adira comprendió que si intentaba engañarlo o usar poderes especiales, podría decirle adiós a su vida. Deshacerse de alguien como ella fue fácil. La chica sentía tanta presión. El duque hablaba absolutamente en serio, pero ella simplemente no podía dar marcha atrás ahora. Dijo que su alma se tranquilizó. Entendió por qué el duque Wald quería castigar a quienes dañaron al joven señor, porque la seguridad de Lord Leon estaba por encima de todo. Como institutriz de Lord Leon, Adira estaba dispuesta a dedicarse a guiarlo hacia el futuro que soñaba, incluso si eso significaba sacrificar su propia vida. El duque respondió que eran solo palabras. Cruzó los brazos sobre el pecho y dijo que aún no conocía a Adira, pero que si quería quedarse allí, tenía que demostrar de lo que era capaz. Si no, entonces podría irse inmediatamente. La muchacha entendió que esto era una prueba para el puesto. Después de todo, hubiera sido estúpido contratar una institutriz solo porque a Leon le gustaba Wald. Tenía todo el derecho a dudar. Adira dijo que estaba de acuerdo y preguntó cuál sería su primera tarea. Wald respondió que había que obligar a Leon a pasar la prueba de la balanza. Adira entendió lo que intentaba lograr. La prueba de escala era una prueba para niños que habían alcanzado una determinada edad. La prueba requería obtener las escamas de un dragón sagrado. Es una prueba de magia, esgrima, sabiduría y coraje. Solo el niño que haya obtenido la escama de dragón tiene derecho a realizar el examen de ingreso a la academia.
Todo niño de una familia noble pasa por esta prueba y tampoco es fácil para los padres. En otras palabras, aprobar este examen era un acontecimiento inevitable en la vida de un noble descendiente. Walt dijo que Leon debería ser aceptado en la academia. Adira sintió que una enorme responsabilidad recaía sobre ella. Pensó con fastidio que había renacido en una novela muy extraña. No entendía qué hacer. No había pensado antes que aquí había dragones. Aunque Adira como personaje ya había pasado por esta prueba y había ingresado a la academia, simplemente era necesario enseñarle al niño lo que su propia versión pasada ya había experimentado. Sí, señor, dijo la muchacha en voz alta y aseguró que se aseguraría de que Lord Leon aprobara este examen. Ya veremos, respondió Walt, todavía escéptico. El mayordomo de Theo se apresuró a asegurarle al duque que Lady Adira era una persona de extraordinaria habilidad y que se podía confiar en ella. La muchacha pensó que Theo era un chico muy agradable. Al día siguiente les esperaba un campo de entrenamiento. Adira, Walt, Theo y Leon llegaron allí juntos. ¡Ja!, exclamó Adira y demostró su propia magia. Ella logró alcanzar el objetivo con fuego mágico. El duque miró esto con una expresión inescrutable, pero Theo y Leon estaban encantados con tal demostración de habilidades. Adira sugirió que Lord Leon también intentara dar en el blanco, pero el muchacho claramente no compartía ese entusiasmo. Adira se acercó al niño y le dijo que no había necesidad de preocuparse, solo necesitaba concentrarse en el objetivo. Luego la niña le mostró cuál quería que el niño le mostrara de lo que era capaz. La muchacha pensó que, aunque era muy joven, todavía provenía de una familia de genios y estaba segura de que todo saldría bien. León cerró los ojos y gritó, poniendo las palmas de las manos frente a él. Solo unas cuantas chispas vagas se arremolinaban delante del muchacho. Adira miró con sorpresa lo que estaba sucediendo. El muchacho quedó completamente desanimado por el fracaso, por lo que Adira asumió que su magia no estaba en su mejor forma hoy. Ella sugirió que en lugar de eso practicaran esgrima, por lo que le dieron a León una espada de madera. El chico necesitaba atacar al objetivo con esta espada, pero León miró el objetivo giratorio y pensó que no quería lastimar ni siquiera a este tonto. Incluso le pidió perdón mentalmente. Y aún así, con un grito, León intentó pasar al ataque. Tanto Theo como Adira observaron este ataque con desconcierto. Pronto, la espada de madera fue arrebatada de la mano del muchacho. ¡Oh!, gritó León mientras la espada volaba lejos de él. Adira lo miró con miedo. «Cuidado», gritó Theo ansiosamente. Asustado, León cerró los ojos con fuerza. Adira corrió en su ayuda y logró protegerlo de la espada que caía hacia él. León no podía hacer más que mirar con horror y con los ojos bien abiertos. La niña abrazó tiernamente al niño y le preguntó si estaba herido. Se alegró de que solo fuera una espada de entrenamiento. Theo pensó con emoción que tenían mucha suerte de que todo se hubiera resuelto tan fácilmente. Walt se cubrió los ojos con la mano. Un momento después, miró a Adira y León a través de sus dedos. León estaba muy asustado por esa mirada helada. Después de esto, el duque se dio la vuelta bruscamente. «Ya basta», dijo por encima del hombro, yéndose ya. Adira pensó con fastidio que tal vez el joven señor había fallado hoy, pero todavía no entendía por qué tenía que comportarse de manera tan grosera. Adira miró atentamente al niño y gritó su nombre. León estaba llorando otra vez, y ella pensó que estaba molesto porque debía haber sido demasiado aterrador mostrar todas sus habilidades en público. Pero aún así se armó de valor y lo hizo de todos modos. Aún faltaba mucho tiempo para el examen y Adira decidió que no podía rendirse. «Señor León», dijo mirándolo a los ojos. Ella apretó sus manos entre las suyas y dijo que todos fueron novatos alguna vez. No había necesidad de disculparse por eso. Adira le dijo a León que a partir de ese momento, él crecería por encima de sí mismo junto con ella. Ella quería hacerle admitir al duque lo maravilloso que era León. En ese momento, Walt se alejaba a paso rápido y Theo intentaba no quedarse demasiado atrás de él. El mayordomo pensó que tal vez su amo parecía molesto por este resultado. El duque llamó a Theo y le dijo que esperara. El mayordomo se quedó paralizado, mirándose las palmas de las manos. Era un frasco muy pequeño de ungüento. Walt ordenó que se aplicara a las heridas de León. Theo recordó que el niño tenía un corte en la palma de la mano. Simplemente no podía creer que el duque hubiera logrado notar algo tan pequeño. Theo estaba encantado con tanto cuidado y trató de expresarlo al duque, pero este solo le dijo que siguiera adelante.
Entonces el mayordomo le recordó que Lady Adira también podría haber resultado herida mientras protegía al niño y le preguntó si podía ofrecerle la poción a ella también. El duque, sin volverse, le dijo al mayordomo que hiciera lo que creyera conveniente. Theo se encontró con Adira y León ya en el pasillo de la mansión. Con una reverencia, les entregó un frasco de ungüento, diciendo que era un regalo del duque. Adira miró el frasco con sorpresa. Pensó que Wald simplemente se había enojado y se había ido. La niña agradeció a Theo y dijo que estaba a punto de examinar la abrasión del señor León. El mayordomo miró a la muchacha y sonrió. Dijo que ella también podía usar el ungüento, y Adira miró su mano y entendió lo que quería decir. León agarró la falda de la maestra. Estaba muy preocupado, pues era su culpa que ella se lastimara. Adira se preguntó si Wald estaba tan preocupado por este asunto, entonces significaba que estaba preocupado por ellos. Theo dijo que a partir de ahora debían prepararse mucho para el examen. Creía que el duque estaba muy preocupado por entrar a la academia. Escuchó que los familiares de Adira también se distinguían por sus talentos. Así que Theo estaba seguro de que el nuevo maestro del niño tendría éxito. El propio León permaneció a un lado todo el tiempo, con la mirada baja. Caminó lentamente hacia el jardín. León caminó por el sendero iluminado por el sol. De repente notó una ardilla en las ramas y la saludó. El pequeño animal miró con curiosidad desde el hueco y parecía muy lindo. Mientras bajaba por el tronco del árbol más cerca del niño, León le preguntó si podía charlar con él. Las hojas se arremolinaban con las suaves ráfagas de viento. La ardilla miró con interés las golosinas que el niño le ofrecía en la palma de su mano e incluso intentó agarrarle el dedo con los dientes. León se subió a la rama de un árbol y le dijo a su nuevo amigo que estaba muy avergonzado porque hoy se había deshonrado frente a Wald. Al recordar cómo se fue el duque, León pensó que estaba claramente decepcionado. Por supuesto, Adira dijo que todo estaría bien y León trató de creerlo. Pero no podía usar su propia espada o magia adecuadamente, y no sabía cómo hacer nada en absoluto. Después de todo, había gente malvada que le gritaba que golpeara más fuerte, que usara magia de ataque. Pero León no pudo hacer más que acurrucarse en una bola de horror. León pensó que quería ir a la academia como su padre, pero no pudo. La ardilla puso sus patas sobre el sombrero del niño. León se sentó tristemente en la rama de un árbol. Adira de repente se dio cuenta de que el niño había desaparecido nuevamente. Conoció a Wald y él también quería saber dónde estaba León. Adira dijo que el niño estaba paseando por el jardín y agradeció al duque por el ungüento. El duque no respondió a esto. Adira pensaba que era un hombre de pocas palabras. Wald dijo que quería que León aprendiera magia. Dijo que esto claramente no sería un obstáculo para el niño y que éste podría aprender mucho de Adira. Adira no entendía cómo podía sacar conclusiones de un solo hechizo. La niña había estado practicando magia desde que renació, y la verdadera Adira ha estado haciendo esto toda su vida. Wald recordó que la niña dijo que ayudaría a León a aprobar el examen, pero hasta el momento no había resultados a la vista. Parecía que pensaba que Adira cedería. Cualquier otro profesor habría cedido, pero ella ya había tomado una decisión. La niña dijo que el entrenamiento aún continúa. El duque pensó en sus palabras. Él hizo un gesto con la mano hacia la muchacha, pero ella no entendió lo que significaba ese gesto. Parecía querer decir que ella necesitaba sentarse en algún lugar, y la niña se hundió en el sofá. «¿Puedo hacerte una pregunta?», dijo el duque mirándola fijamente. Adira no podía entender por qué la miraba así. Era algún tipo de presión. La niña suspiró y se tocó la mano, que le dolía ligeramente. Wald la miró, cruzando los brazos sobre el pecho. La mirada del duque era increíblemente escéptica. Él le dijo que hiciera todo rápido, y Adira dijo que estaba bien y le dio las gracias. Adira sabía que muchas familias aristocráticas estaban ansiosas porque sus hijos ingresaran en la academia, y muchos de ellos contratan a varios profesores y entrenadores. Adira había escuchado que el duque había contratado maestros para Lord León anteriormente. Ahora quería entender por qué estaba tan ansiosa porque el chico ingresara a la academia. Wald respondió que las conexiones que hizo allí algún día se convertirían en un escudo y un arma salvadores. Es una práctica natural para cualquier tutor crear un círculo social favorable para su protegido, porque su vida depende de ello. Vaya, pensó Adira, antes había creído que esa admisión era tan necesaria para el duque debido a los estereotipos, pero todo resultó mucho mejor.
aunque la niña todavía no estaba segura de los verdaderos motivos de Wald. Después de todo, el duque era de sangre fría y tacaño con las emociones. Valía la pena tener esto en cuenta. Adira pensó que no podía cometer errores. En su cabeza se estaba desarrollando toda una reunión sobre esto. Se recordó a sí misma que se había asegurado de cuidar todo, pero ahora no sabía qué hacer. Incluso si continuaba enseñándole magia de ataque a Leon, sería inútil. Pero Adira estaba decidida a afrontar cualquier reto, por difícil que fuera, y no quería volver a casa de sus padres después de todo aquello. La muchacha todavía sabía muy poco sobre Lord Leon, lo que le gustaba, lo que no. Si supiera más, podría obtener pistas para su entrenamiento. Pero ella no sabía cómo preguntarle, era imposible actuar directamente. De repente, la niña escuchó a alguien gritar y vio a Theo, que se había caído y había esparcido un montón de libros. Le pidió perdón a Lady Adira y ella le preguntó si estaba herido. Ella cogió uno de los libros y vio por la portada que era un libro para niños. Adira pensó que Theo probablemente tenía hermanos y hermanas menores. Ella abrió el libro y leyó lo que había dentro. Había exactamente lo que necesitaba. Adira estaba muy feliz y le pidió permiso a Theo para llevarse estos libros. El mayordomo se sorprendió. No entendía por qué ella necesitaba esto. La muchacha respondió que ahora él la ayudaría y que después ella le pagaría. Adira encontró la figura desplomada de León en la habitación cerca de la ventana. «Buenos días, señor León», dijo la muchacha. Vio a la maestra Adira entrar a su habitación con un libro y la saludó. La niña dijo que el señor Wald le dijo que ayer practicara magia con él. Ahora pueden trabajar juntos para aprobar el examen. Bueno, dijo León abatido, pensó que no sabía qué hacer, porque tal vez si reprobaba el examen, la maestra Adira se metería en problemas por su culpa. Adira dijo que hoy no habría entrenamiento intensivo. El niño se sorprendió al escuchar esto. No vino el maestro aquí para enseñarle. En cambio, Adira dijo con una sonrisa que preferirían jugar. Ella le entregó el libro y le pidió que aceptara ese regalo. «Muchas gracias», dijo León. Adira preguntó si sabía que era un libro del alfabeto. Era un libro con imágenes. Lo que Adira le había dado era todavía un libro en blanco, en el que ahora León dibujaría sus cosas favoritas en orden, empezando por la letra A. De esta manera podrán crear su propio libro del alfabeto. León dijo que parecía mucho más interesante. «Eso está bien», dijo Adira, e informó que ella y Theo también habían hecho el mismo libro la noche anterior. Siempre llevaba consigo uno que tenía lindos dibujos de sus hermanos menores, lo que fue la inspiración para hacer un libro del alfabeto. León respondió bien a esta idea, por lo que Adira sugirió comenzar rápidamente. Preguntó cuál era la cosa favorita del niño que comenzaba con la letra A. El niño pensó en ello y sentándose en el suelo con un libro, comenzó a dibujar. Adira pensó que podría ser una manzana o que a los niños pequeños también les encantan las hormigas. Pronto exclamó que ya lo había dibujado y llamó a Adira. León felizmente abrió el libro en la página con la letra A. Había un retrato de una niña con cabello rosa y el niño dijo que era Adira. Fue tan dulce que a Adira le llegó directamente al corazón. Dijo que fue un gran honor para ella y también destacó que el señor León dibuja muy bien. Ella sugirió pasar a la siguiente imagen y dibujar algo que comience con la letra B. León lo pensó. El primer pensamiento que le vino a la mente fue sobre el duque Wald. Estaba seguro de que si dibujaba al señor Wald, definitivamente no le gustaría. Pero al niño se le ocurrió otra solución: dibujar el caballo del señor Wald. Mirando el caballo dibujado, Adira pensó que el niño estaba avergonzado delante del señor Wald, pero sin decir nada, sugirió pasar al siguiente. Luego León dibujó un cerbero, un ciervo y un elefante. Tomando el libro, Adira y León salieron al jardín. Wald, que los observaba desde la ventana, le preguntó al mayordomo qué estaban haciendo. Theo explicó que estaban creando una especie de libro del alfabeto y parecía que el señor León estaba dibujando sus cosas favoritas en él. Wald pensó con sorpresa en las cosas favoritas del señor León. Pronto habían cubierto casi todo el alfabeto y Adira se alegró en voz alta de que el señor León tuviera tantas cosas favoritas. El niño la miró a los ojos y le preguntó qué profesora le gustaba a Adira. La niña pensó en la respuesta a esta pregunta, lo que realmente le gusta. Cuando era niña, creció en una institución, y cuando otros niños le pedían, ella siempre les daba todo, diciendo que de todas formas no podía elegir.
Así que Adira nunca había tenido que pensar en sus cosas favoritas antes. Aunque definitivamente le gustaba León, podía decírselo con confianza. Pero ella tenía otros pensamientos, que quería hacerse amiga del chico, pero al mismo tiempo, dentro de su corazón había un pensamiento secreto de evitar su propia muerte. Ella nunca podría contarle a León estos verdaderos pensamientos, y Adira respondió que no le venía nada a la mente. Entonces León exigió a la maestra Adira que le entregara su tarea rápidamente. Adira se rió a carcajadas y caminaron hacia el jardín, tomados de la mano. Una ardilla saltó sobre la cabeza de León, y el niño le explicó que su casa estaba en un árbol cercano. Adira preguntó sorprendida si esa simpática criatura era amiga de León y le extendió la mano, la cual la ardilla estrechó solemnemente. El niño le explicó que la ardilla siempre escuchaba sus historias. Decidieron que una ardilla sería perfecta para la siguiente letra. Se sentaron bajo un árbol y Adira observó con cariño cómo León dibujaba. Ahora representó una ardilla, y Adira pensó en el hecho de que resulta que el señor León ama a los animales. Estos eran los que dibujaba con particular placer. Adira estaba muy feliz de haber logrado aprender algo nuevo sobre León una y otra vez. Sería genial si esto se convirtiera en una pista sobre cómo enseñarle magia al niño. Ambos no sabían que alguien los estaba observando. Era el duque, mirando con tristeza a Adira y León. «Miau», escuchó de repente Adira. Ella se giró, tratando de averiguar qué era ese sonido. La niña vio un gran gato gris sentado en un árbol. Incluso en apariencia el gato parecía enojado. «¿Qué hacer?», pensó Adira. Realmente no quería que fuera un gato. Fue su mal sueño el que volvió a la vida, un recuerdo de infancia en el que de repente fue atacada por un gato, y desde entonces les tuvo mucho miedo. De repente Adira se dio cuenta de que el gato corría hacia ella. El gato saltó, la niña apenas logró cubrirse la cabeza. Entonces el gato empujó la cabeza del león con su pata y siguió corriendo. Saltó a otro árbol y se detuvo en una rama gruesa. Asustado, León vio lo que hacía el gato y gritó fuerte. El gato agarró la ardilla y ahora la estaba apretando en su boca. El gato levantó su pata con garras sobre el asustado animal. La mirada del gato brilló amarilla y se lamió los labios. Entonces el gato levantó su pata sobre la víctima indefensa. «Oh, no», pensó Adira. Esta pequeña ardilla era amiga de León, y el propio niño también gritó que eso no debía hacerse. Una burbuja transparente y brillante ocultó a la ardilla y la levantó en el aire justo ante los ojos del gato confundido. Adira tampoco entendía lo que estaba pasando. ¿Podría León, que estaba con los ojos bien abiertos y las palmas de las manos levantadas, realmente hacer eso? ¿Podría ser que esta magia del aire perteneciera a este chico? León tomó con cuidado el globo en sus manos. La ardilla fue rescatada y completamente ilesa. León estaba muy contento de que su amigo estuviera a salvo. El niño le entregó la ardilla a Adira, quien estaba preocupada porque el niño también se había arañado. En ese momento el gato cayó de la rama y quedó colgado allí, apenas sosteniéndose con sus patas, maullando lastimeramente. «Cuidado», exclamó Adira al notarlo. Adira no sabía qué hacer, porque ella misma tenía mucho miedo, pero la pata del gato aún así se resbaló de la rama. Adira pensó que no debía ser arrojada de esa manera y corrió, extendiendo sus manos para atrapar al gato. Pero el gato fue atrapado por una persona completamente diferente. Sus manos también atraparon a la niña cuando tropezó y casi se cayó. Adira miró con los ojos muy abiertos a su salvador. Resultó ser el duque Wald, quien llegó al rescate a tiempo. No solo sostuvo a la niña en sus brazos, sino que también la miró directamente a los ojos. Adira se apartó rápidamente del duque y le pidió perdón. Se sintió avergonzada por haberle causado inconvenientes al duque, y estaba tan asustada de este gato que simplemente cayó en un estupor. León también corrió hacia ella para preguntarle si Adira estaba bien. El duque soltó al gato en el suelo. Adira le aseguró a León que estaba bien. Ella le pidió al señor León que le explicara mejor qué tipo de magia acababa de suceder. Walt le preguntó al niño si podía usar magia defensiva. Adira miró a León con admiración. Después de todo, el niño protegió a la ardilla con su fuerza. Adira pensó que el hecho de que León usara magia involuntariamente significaba que tenía talento para la magia defensiva. Y si puede usarlo, entonces algo más funcionará.
La muchacha se volvió hacia el señor Wald y le dijo que necesitaba un minuto de su atención. Entraron a la oficina del duque y él preguntó si Adira tenía un método secreto para pasar la prueba de la escala. Quería saber cuál era. Así es, respondió Adira. Ella creía que con este método no habría necesidad de aprender magia de ataque. Adira asumió que el señor León tenía habilidades básicas de magia defensiva, por lo que este método sería perfecto para ellos, pero el duque respondió que sería imposible obtener las escamas de dragón usando magia defensiva. Pero Adira se llevó un dedo a los labios y dijo que todavía era posible. Ella se paró frente al duque y le explicó cómo pensaba que podría hacerse. Después de escucharla, el duque se enojó y exclamó que esto era una mala broma, que un método así solo deshonraría a León. Adira explicó que este método es conocido por pocos, pero eminentes profesores escriben sobre él como una técnica utilizada. Por un momento el duque simplemente miró fijamente a la muchacha. Entonces Wald preguntó si Ser Ladora aceptaría tal técnica. De hecho, el dragón que aparece en la prueba de escala es una versión modificada del maestro de la academia y el maestro dragón, que fue creado por Sir Ladora. Esta es una medida para garantizar la seguridad de los niños y asegurar que no haya violaciones o parcialidad por parte del juez. El maestro dragón trabajó incluso cuando Adira misma era una colegiala. La vejez no afectó en absoluto a esta misteriosa persona. Adira dijo que escuchó que Sir Ladora también apoyaba ese método, por lo que pensó que no habría problemas. Pensó que lo más importante era que también sería por el bien del propio señor León. Wald le preguntó por qué pensaba eso. Adira dijo que León amaba mucho a los animales y era un niño muy amable en general, por lo que creía que su incapacidad para usar magia de ataque se debía al hecho de que simplemente no quería lastimar a nadie. La niña admitió que también se sentiría triste si tuviera que obligar a su hijo a hacer algo que no le gustaba, por lo que esta era la única opción que les quedaba. El duque miró a Adira y pensó por un momento. Finalmente dijo que lo entendía todo y estaba de acuerdo. Adira le agradeció mucho. «Lo siento», dijo Theo congelado en la puerta. Adira se dio la vuelta y notó que el mayordomo tenía un aspecto extraño. El mayordomo se acercó al señor Wald para decirle algo en voz baja. Los ojos de Wald se abrieron de repente. Su rostro impasible aún no transmitía nada claro, pero Adira se dio cuenta de que le habían dicho algo importante. Inmediatamente después, el duque se giró para marcharse. Adira solo podía mirar su espalda con incomprensión. Después de todo, Wald se giró para mirarla. Le ordenó a Adira que convirtiera a León en un maestro de la magia defensiva a toda costa. La muchacha dijo que lo había entendido todo, pero el duque se fue sin escuchar el final. Adira pensó que por un momento el aire pareció congelarse en esa habitación. No entendía lo que había sucedido. Adira le anunció al señor León que a partir de ese día comenzarían un entrenamiento intensivo en magia defensiva con toda seriedad. León, Kenny, el gato y la ardilla escucharon esta declaración muy seriamente. Adira pensó que si pudiera protegerse a sí mismo y a todos los que lo rodeaban sin lastimar a nadie, el señor León podría convertirse en un mago muy amable. Adira le pidió a León que le dejara ayudar para que pudieran hacerlo juntos y el chico aceptó. León abrazó a Kenny y preguntó si sus amigos lo ayudarían. Todos los animales respondieron con entusiasmo y León dijo que haría lo mejor que pudiera. Adira se rió y sugirió comenzar con ejercicios preparatorios. Los magos de este mundo son en su mayoría personas aristocráticas y personas de origen noble. Además de ellos, hay muchos habitantes pacíficos que ni siquiera tienen poderes mágicos. También hay bestias mágicas que causan un gran daño, las cuales solo pueden ser derrotadas por magos. Los héroes son aquellos que dominan perfectamente la magia de ataque. Son como los salvadores del mundo, ayudando a la gente. Solo en la familia Schwarzschild, generación tras generación, aparecieron magos destacados que usaban este poder, de los cuales la habilidad de Wald es considerada la mejor de todos los tiempos. Gracias a él, fue galardonado con el prestigioso título de Espada del Imperio por la Casa Imperial. Había rumores sobre él que el propio emperador le temía, porque tenía una magia increíblemente poderosa. Adira anteriormente pensó que le enseñaría magia de ataque a León solo porque existía el prejuicio de que él era hijo de la familia Schwarzschild. Ahora comprendía que dependiendo de cómo usara la magia defensiva, podría convertirse en su arma más poderosa.
León llamó su atención diciéndole que ya había terminado los ejercicios, así que ahora era el momento de probar la magia. Adira le dijo a León que se concentrara en los sentimientos que había experimentado al salvar a la ardilla. Luego tenía que tratar de poner sentimientos similares a los anteriores en su energía. Kenny, el gato y la ardilla miraron al niño con atención. León levantó las palmas de las manos frente a su cara. Sus ojos brillaban de emoción. Una burbuja circular de energía apareció alrededor de Kenny y levantó al Cerberus en el aire. «¡Lo logré!», exclamó León con alegría. Adira se mostró sinceramente encantada y le dijo al chico que siguiera con el buen trabajo. Ahora tenía que intentar soltar la pelota. Todo salió bien. El perro feliz se apresuró a lamer la cara de León y Adira dijo que no creía que el niño pudiera hacerlo la primera vez. Fue simplemente maravilloso. León preguntó si era posible mostrarle un resultado tan exitoso al señor Wald. Adira respondió que era una buena idea sorprenderlo con los resultados de sus esfuerzos. León estaba muy feliz por esto. León admitió que quería mostrarle sus éxitos lo antes posible. En el libro, el destino de Adira fue bastante poco envidiable. Terminó en una celda, harapienta y con las manos atadas. Adira estaba llorando, pero nadie prestó atención a sus lágrimas y a su mirada asustada. Ella trató de explicarle al señor Wald que todo era completamente diferente. Cuando Adira soñó con esto, se despertó horrorizada. Ni siquiera se dio cuenta inmediatamente de que era solo un sueño. Adira se sentó en la cama, levantando la cabeza con dificultad. La última vez que vio los ojos de Wald, había una mezcla de odio y desprecio en su mirada. Su intención de matar a Adira era tan fuerte que su corazón casi se detuvo. Ni siquiera fue un sueño, sino una visión del último momento que experimentó Adira. Cuando la muchacha llegó a la mansión y habló con Wald en persona, él se comportó de forma más razonable de lo que ella pensaba, y ni siquiera pareció tan cruel. Aunque en el libro, Wald fue retratado como un monstruo incomprensible dispuesto a matar gente sin razón, y Adira quisiera saber por qué fue elegido como el jefe final. Adira había hablado con él apropiadamente hacía unas semanas. Después de eso, Wald dejó de aparecer, sin siquiera dar una razón. Adira no sabía nada de él. Ella se quedó allí, perdida en sus pensamientos cuando escuchó que la llamaban por su nombre. Fue León quien la llamó, y notó que no se veía bien. Quería saber si estaba bien. «Oh, señor León», dijo la muchacha, y pidió perdón por estar tan pensativa. Ella respondió que estaba bien. León pensó que le gustaría aprender magia que aumenta la energía. De repente una idea golpeó al niño. «Maestro, mire», exclamó León y mostró lo que más podía hacer. Estaba encantado de que la energía le diera la capacidad de elevarse en el aire. Adira aplaudió, admirándolo en voz alta, pero no entendía realmente por qué él estaba siendo tan brusco. El niño preguntó si su maestra se sentía mejor ahora, y Adira se dio cuenta de que estaba tratando de animarla porque pensaba que si le mostraba sus nuevas habilidades, ella sería feliz. De hecho, cuando vio que el niño hacía lo mejor que podía, inmediatamente se sintió mucho más alegre. Adira agradeció al niño y dijo que ahora estaba llena de energía. De todos modos, tenía que intentar evitar el final que veía en el libro, y para eso, León necesitaba avanzar para aprobar el examen en la academia y concentrarse en la prueba de escala. «¿Cómo estás?», le preguntó Theo a Adira, acercándose de repente. Adira respondió que gracias a su ayuda todo estaba bien. Luego dijo que últimamente no había visto al señor Wald en absoluto. Le preguntó qué estaba haciendo. Theo respondió que el señor Wald se había marchado en un viaje de negocios urgente. Adira explicó que el señor León simplemente estaba esperando ansiosamente su regreso. Theo miró pensativamente al niño sentado en la rama. El mayordomo dijo que sus sentimientos eran comprensibles. Finalmente pudieron reunirse después de 2 años de separación, pero incluso ahora, el duque casi no tenía tiempo para hablar. Adira estuvo de acuerdo con esto, porque el aterrador jefe final es el único miembro de la familia de León. Debe estar solo. Lo único que podía hacer por él ahora era protegerlo. Adira le aseguró al niño que hasta que el señor Wald regresara, ella estaría a su lado y que podía confiar en ella. «Señora Adira», exclamó Theo. León agarró fuertemente la mano de su maestra y se dirigieron hacia el sendero. Theo se quedó donde estaba y los observó mientras se iban. Ya era noche oscura sobre la vieja casa.
El duque Wald caminaba por el pasillo de esta casa detrás de una monja que dijo que no podía creer que la familia del gran duque tuviera un mayordomo jefe. Dijo que debían agradecer a Dios por haberlo encontrado. La monja dijo que hace 2 años de repente lo dejaron abandonado en la entrada. Era imposible siquiera establecer contacto con él. Wald miró al hombre. Él preguntó si podría haber sido magia prohibida, pero la monja respondió que Dios no lo quiera. En ese caso, debería haber llamado a un sacerdote lo antes posible para quitar el mal de ese hombre. No, dijo Wald, y explicó que si la magia era eliminada por la fuerza, moriría. La magia prohibida generalmente se destruye después de la muerte del mago, o con la ayuda del poder de un milagro santo. La monja dijo que el santo no había sido visto en el mundo desde hacía más de 100 años. Wald puso una bolsa de monedas en sus manos y dijo que definitivamente le quitaría esa magia, pero por ahora confiaría a este hombre al monasterio, ya que allí estaría a salvo. Prometió volver de nuevo, pero esta vez se alejó a caballo, protegido del clima solo por una capa con capucha. Wald recordaba bien a este hombre. Cuando él mismo era un niño, era cariñoso y considerado con él. Ahora Wald se sentía triste por lo que le había sucedido a este hombre. Después de un tiempo regresó a la mansión. Un emocionado Theo corrió hacia el duque. Saludó al duque Wald y preguntó dónde estaba el mayordomo principal, Oscar. El duque respondió que ahora estaba bajo protección. Theo se dio cuenta de que algo había sucedido y Wald le aseguró que continuaría con la investigación. Theo dijo que después de que el señor Wald hubiera descansado bien, debería ir a ver al señor León porque el niño estaba muy aburrido de estar solo. Estas palabras sorprendieron a Wald, porque pensó que el niño se sentía mejor cuando no estaba en casa. Theo explicó que esto no era así en absoluto, incluso dibujó un duque en la página B de su cuaderno con sus cosas favoritas. Theo no se molestó en aclarar que el énfasis allí estaba claramente en el caballo. Como esto significaba que para el señor León el duque era parte de la familia, Theo se ofreció a organizar una comida familiar para el niño. Wald preguntó con quién solía comer Leon, aparentemente con su tutor. Theo dijo que parecía haber sido una tradición en la familia del duque durante mucho tiempo. Cuando todos los miembros de la familia se reúnen alrededor de la mesa, charlando y riendo, la comida sabe mejor. Wald pensó en estas palabras. De hecho, Adira y el niño solían comer juntos en una mesa grande. Adira preguntó cómo estaba el señor León disfrutando de su entrenamiento y si estaba demasiado cansado. León respondió que aprender magia defensiva era absolutamente divertido. Entonces el niño se puso triste y recordó que ese día el señor Wald también estaba trabajando. Adira pensó que sus sentimientos eran comprensibles. El chico encontró una manera de animarla, pero estaba segura de que lo que más preocupaba a León era que Wald lo dejara nuevamente. Por eso sigue tan desanimado. De repente, el señor Wald, vestido con un traje blanco, apareció en el umbral del comedor. Adira se levantó de la mesa para hacer una reverencia y saludar al duque. León permaneció sentado a la mesa al principio, pero se puso muy nervioso. Luego finalmente se levantó para realizar el saludo según todas las reglas. Wald se hundió en el suelo junto a él para poder mirar al niño a la cara y decirle gracias. Adira pensó con deleite que León había manejado el saludo como se esperaba. Theo preguntó con una sonrisa feliz si estaba bien servir comida. León y Adira se dieron cuenta de que el duque iba a sentarse a la mesa y comer con ellos. «Siéntate», dijo Wald, y dijo que hoy tendrían una comida familiar. León agarró a su maestra sorprendido. La mención de una comida familiar despertó los recuerdos de Adira. En casa de sus padres también la invitaban a veces a la mesa, pero Adira tenía mucho miedo y no podía hacer nada. León también estaba muy nervioso ante la idea de comer con el duque, pero Adira podía ver que era una emoción alegre. De hecho, León había esperado tanto tiempo que Wald regresara. Ahora debería estar muy feliz, así que la niña lo ayudó a sentarse a la mesa. Entonces Adira miró al duque. Bajo su mirada gélida, ella dijo que dado que allí se estaba celebrando una comida familiar, probablemente se iría. Una mirada de desesperación apareció en el rostro de León. El muchacho corrió hacia Adira y la convenció de quedarse. Adira pensó que no debía quedarse allí, pues solo era una institutriz y Wald no lo permitiría, pero León la miró con tanta esperanza. El duque le ordenó que se sentara. Adira no le creyó e incluso volvió a preguntarle si estaba seguro. Wald dijo que era el deseo de León.
Adira estaba muy sorprendida de que el duque intentara cumplir los deseos de su sobrino. Ella le dio las gracias y se sentó junto a León, quien estaba absolutamente encantado. Se miraron y sonrieron. El duque los miró, pero por la fría expresión de su rostro, como siempre, no se podía entender nada. Las comidas en la casa del duque se servían con un juego completo de cubiertos. Comieron en concentrado silencio. Adira ni siquiera entendía de qué hablar con el otro. Finalmente decidió hablar sobre el hecho de que el duque había regresado recientemente de un largo viaje y le deseó un buen descanso después de este viaje. Adira también dijo que el señor León estaba esperando ansiosamente el regreso del duque, lo que avergonzó mucho al muchacho. Adira lo miró y le informó sobre el progreso que estaba haciendo en la magia defensiva. Dijo que León pronto se convertiría en maestro, ya que resultó ser un estudiante muy trabajador. ¿Es así?, preguntó de nuevo el duque, mirando hacia arriba. No dijo otra palabra, aunque el niño lo miró con esperanza. A Adira le pareció todo bastante incómodo. El duque estaba demasiado callado. Había que hacer algo. Al menos había que pensar en algún tema de conversación. Adira miró a Wald con una sonrisa y dijo que el señor León había creado recientemente un libro donde dibujaba sus cosas favoritas. Era imperativo aclarar lo bueno que era el niño dibujando. Entonces Adira preguntó si el señor Wald tenía alguna cosa favorita, pero él respondió que no lo creía. Theo intervino y dijo que todos sabían que lo favorito del señor Wald era el ajedrez. El mayordomo dijo que el duque incluso hizo el tablero de ajedrez él mismo y que ahora se considera una obra de arte de alta calidad. Fue interesante saber que Wald tenía manos de oro, y Adira dijo que también amaba el ajedrez, y le preguntó si organizaba torneos con alguien. Theo explicó que el señor Wald siempre juega consigo mismo, fortaleciendo así sus habilidades. Adira imaginó al duque jugando al ajedrez contra sí mismo. Anteriormente, ella también entró en este juego de frente y jugó sola, y si tenía tiempo, jugaba en silencio consigo misma en el teléfono. Era nostalgia. Adira se acercó a León y le sugirió que él también aprendiera a jugar al ajedrez cuando creciera un poco. Mientras tanto, León se había comido por completo la calabaza que le sirvieron para el almuerzo. León incluso dibujó en su cuaderno la letra correcta. Adira se rió al recordarlo. De repente el chico la agarró, como si tuviera miedo de algo. Fue por culpa del duque, que los miraba directamente. Wald le entregó un plato pequeño con 2 rebanadas. León agarró al maestro desconcertado. «Toma, come», le dijo Wald al muchacho. «Muchas gracias», dijo León, y Adira pensó que había cortado la calabaza en trozos pequeños para que fuera más fácil comerla. No estaba claro cómo Wald sabía que a León le encantaba la calabaza. Solo se podía suponer que estaba leyendo un libro con sus cosas favoritas. León comenzó a comer las rodajas de calabaza que Wald había colocado en su plato. El duque observó al muchacho atentamente. León notó su mirada, pero continuó masticando. Adira intentó comprender por qué Valda miraba tan fijamente a su sobrino. Lo había avergonzado por completo. El mayordomo se acercó al duque y le susurró algo al oído. Wald volvió a mirar a León. Luego se levantó de la mesa bajo las miradas sorprendidas de Adira y León. Les dijo que continuaran comiendo sin él, porque iba a regresar a su trabajo. Adira le deseó suerte en este trabajo. Pensó que Wald vino aquí mientras había un descanso en su trabajo. León miró las rebanadas que quedaban en su plato. Se preguntó si al señor Wald le gustaba la calabaza, la comió y probablemente por eso el señor Wald se fue. Adira pensó con alarma que León pensaba que era su culpa. Ella le dijo al niño que no se preocupara. El señor Wald simplemente había regresado a su importante trabajo. Ella estaba segura de ello. Adira le explicó al niño que el duque le dio la calabaza porque sabía que era su comida favorita, por lo que León necesitaba comer más para crecer grande y fuerte. «Está bien», respondió el niño rápidamente. Comenzó a devorar rápidamente las rebanadas de su plato. Después de cenar, Adira puso al niño el pijama y dijo que había comido bien y ahora podía dormir. La gorra y los juguetes del León estaban cerca de la cama. Adira le deseó afectuosamente buenas noches a León. El niño de repente miró a la maestra, quería preguntarle algo. Con voz soñolienta, León le dijo que quería hacerse amigo del señor Wald. Preguntó si el duque vendría a observarlo durante la prueba de escala. Adira pensó que si León hubiera entrado en la academia, no tendría que preocuparse por ser ejecutada y habría salido de allí con la conciencia tranquila.
Era sencillamente imposible cerrar los ojos ante algo así, pensó mirando con ternura al niño que ya se estaba quedando dormido. Ella misma creció sin entender lo que significaba recibir amor de una familia, por eso quiere que León sienta sentimientos cálidos en esta casa. Genial, pensó, tendría que esforzarse mucho, todo sería por la sonrisa de León. Estaba muy oscuro, solo la luz de la luna se filtraba a través del gran ventanal de la habitación, y la débil llama de las velas en las paredes tampoco podía disipar por completo la penumbra. El duque estaba acostado en el sofá, y la chica de cabello rosa de alguna manera terminó sentada encima de él. Walt dijo que nunca pensó que ella intentaría encender una llama en él. Él le preguntó qué estaba tratando de lograr. Sus rostros estaban muy cerca uno del otro, se miraban a los ojos. Un poco antes, Adira llamó a la puerta de la habitación del duque. De pie en la puerta, le pidió en voz alta perdón al señor Walt por llegar tan tarde. El duque abrió la puerta y le preguntó qué necesitaba. Adira respondió que necesitaba hablar con él sobre el señor León. Walt dijo que sería mejor hacerlo mañana. Adira pensó que incluso hoy él se había marchado inmediatamente después de la comida compartida. No tenía garantía de que mañana él regresara a casa. Adira dijo que entendía que el duque estaba muy ocupado durante el día, por lo que le pidió que le diera algo de tiempo en ese momento. Walt la miró atentamente y pensó que había sido muy cuidadosa con sus palabras. Ella dijo que el propio duque podía ver que estaba completamente desarmada, e incluso el colgante que sellaba la magia también impedía que la niña la usara. Adira incluso le ofreció al duque buscarla él mismo si ese era su deseo. «Entre», dijo el duque alejándose del umbral. Adira estaba muy contenta, pero aún así se disculpó por la intrusión. El duque se sentó en el sofá, Adira se paró frente a él y dijo que quería informar algo. Ella felizmente informó que el entrenamiento del señor León en magia defensiva iba bien. «Lo entiendo», dijo Walt con tristeza, añadiendo que Adira podía irse. La muchacha se sorprendió de que él intentara despedirla inmediatamente. Walt le preguntó si tenía algo más que decirle. Adira simplemente pensó que él mismo preguntaría más sobre cómo pasa León sus días. Cuando Walt dijo que tendrían una comida familiar, estaba absolutamente segura de que el duque quería acercarse a León, pero parecía que solo lo hizo porque era necesario. Adira estaba preocupada por lo que le pasaría a León, que estaba tan feliz con la calabaza que recibió de Walt. Y aún así la muchacha comprendió que León realmente quería ser amigo del duque. Sería inadecuado que una simple institutriz le pidiera al caballero que se hiciera amigo del muchacho, por lo que era necesario pensar en cuál era la mejor manera de comenzar esta conversación. Adira pensó mucho, eligiendo las palabras adecuadas. De repente se le ocurrió una idea y invitó al señor Walt a organizar una partida de ajedrez con ella. El duque la miró interrogativamente. La niña sugirió hacer lo siguiente: si ella gana, Walt escuchará una de sus peticiones. Adira no podía entender la expresión en el rostro de Walt. El duque dijo que no tenía intención de jugar al ajedrez con ella. Adira le sugirió que imaginara que ese sería su respiro. ¿Por qué no jugar al ajedrez con alguien de vez en cuando? Los duelos son muy divertidos. Walt objetó que no necesitaba ningún descanso. Adira preguntó astutamente si Walt no quería probar sus experimentadas habilidades. Asumió que el duque simplemente tenía miedo de perder contra ella. Balda estaba muy sorprendido por la idea de que pudiera perder contra una chica. Adira afirmó que también confiaba en su propia fuerza, por lo que no importaba lo hábil que fuera Walt, no iba a perder. Sugirió comprobar cuál de ellos era más fuerte, y en el calor del momento, la niña no se dio cuenta de cómo tropezó con el dobladillo de su propia falda. Adira perdió el equilibrio y comenzó a caer. Ocurrió que ella cayó justo sobre el duque. «Estoy en problemas», pensó la muchacha. El duque comentó sombríamente que ni siquiera había pensado que ella intentaría encender un fuego en él, y luego le preguntó qué estaba tratando de lograr. Adira se apartó de él y se sentó, cruzando las manos en su regazo con un sentimiento de culpa. Ella dijo que se había dejado llevar demasiado, pero tal vez no debería haberlo dicho, y necesitaba idear una estrategia diferente. Adira se dio la vuelta y dijo que luego probablemente iría a su habitación. «Detente», dijo el duque sujetando a la muchacha por el hombro. La hizo darse la vuelta y mirándola a los ojos declaró que aceptaba su elección. Se movieron detrás del tablero de ajedrez. El duque la miró pensativo.
Adira nunca había tenido la oportunidad de mirar a Vaya de cerca antes, por lo que nunca había pensado realmente en ello. Ella ni siquiera se dio cuenta de lo hermoso que era su rostro, tan hermoso que podría desempeñar el papel principal masculino en alguna película. Walt dijo que era su turno de irse, y Adira se dio cuenta de que había estado perdida en sus pensamientos durante varios momentos, sin darse cuenta. Ella volvió a mirar el tablero, tratando de decidir si debía tomar su peón o si Walt simplemente la estaba provocando. El duque miró a la muchacha y sonrió levemente. Adira pertenecía a la familia del conde Sasha. Siempre han sido aristócratas de clase media, situados entre las facciones imperialista y aristocrática, y la investigación sobre los motivos por los que enviaron tan repentinamente a su hija a trabajar como institutriz aún no había terminado, por lo que ahora, dependiendo de la situación, nada les impide alejarse de la familia del gran duque en cualquier momento, tenían que estar más alerta. Pero su trato con León también puede haber sido simplemente una trampa para engañar a todos. Si ella es esa mujer astuta, entonces puede fingir bajo la apariencia de amor. Sin embargo, era obvio lo desesperadamente que quería derrotar a Walt ahora. Pero no estaba claro qué quería esta mujer en general. Walt aceptó su desafío para encontrar la respuesta a esta pregunta, pero todavía no entendía lo que ella estaba pensando. Era la primera vez que Walt veía a una persona así. Fue el turno del duque de mover y retiró la pieza de otra chica del tablero. Adira se dio cuenta con tristeza que él la había golpeado con mucha facilidad. «¿Qué quieres?», preguntó Walt de repente. La niña respondió que aún no había ganado, pero Walt señaló que entonces tal vez nunca sabría la respuesta. Adira pensó que era una imprudencia de su parte desafiar al caballero a una partida de ajedrez. Tal vez la despedirían independientemente de si ganaba o perdía. Pero entonces el deseo de León nunca alcanzaría a Walt. Reaccionó al duelo, pero entonces sería mejor decirle directamente por qué vino aquí. Adira dijo que quiere que el duque venga a apoyar a Lord Leon durante la prueba de escala. Walt se dio cuenta de que la muchacha no había querido decir en absoluto su deseo. Siguieron jugando, preguntándose quién debería dejar escapar a quién, ya que solo quedaban 3 piezas, y si esto continuaba, tendrían que abandonar el juego. «Señor Walt, por favor», dijo Adira. El último movimiento tenía que ser decisivo, ya que las cosas iban por ese camino. Adira estaba dispuesta a ser despedida, pero aún así le gustaría llegar a la prueba de balanza al final. Las mejillas de Adira se pusieron rojas y se agarró la cara con las manos. «¿Qué quería saber?», preguntó Walt, que era lo que no le gustaba a la niña. Ella no entendía por qué lo hacía de esa manera, porque con ese movimiento podría haberle ganado. Pero después de eso continuó jugando con ella, como si le transmitiera su victoria. El duque le entregó a la niña un sobre sellado. Le dijo a Adira que lo abriera. Al abrir el sobre, Adira vio que era una carta de invitación de la academia. La muchacha leyó esta invitación con más atención. Resultó que Walt había planeado desde el principio venir a apoyar al señor León. Adira se dio cuenta de que debería haberle preguntado sobre ello desde el principio. Pero esto significaba que Walt estaba al menos un poco interesado en León, aunque su comportamiento podría haber sido causado por el deber que estaba obligado a cumplir. Adira dijo que el señor León estaba muy emocionado con la idea de que el duque viniera a verlo. Le pidió que apoyara al niño con todas sus fuerzas durante el examen, porque ella misma no podría venir. El área de visualización solo está asignada a los miembros de la familia. Pero Walt se opuso a que ella también fuera. León parecía muy tranquilo cuando su institutriz estaba a su lado. Para que pudiera pasar esta prueba, Adira tuvo que venir a apoyar al niño. Adira sonrió de alegría y dijo que apoyaría al señor León con todas sus fuerzas. Walt miró a la niña con sorpresa, y luego el tiempo, lleno de preocupaciones cotidianas, pasó volando. A León le cosieron un traje adecuado para la prueba. Adira preparó el equipo adecuado para él. El día de la prueba de escala, una tripulación los estaba esperando frente al porche. El duque, vestido con su uniforme de ceremonia, les preguntó si estaban listos. Sí, respondieron al unísono Adira y León, que le sujetaba la mano con fuerza. León se sorprendió cuando Walt lo levantó en sus brazos. «Entonces vámonos», dijo el duque mirando al muchacho. Lo metió directamente en el carruaje. Después de esto, Balda extendió su mano hacia la propia Adira. La niña no mostró su entusiasmo, pero aceptó fácilmente la ayuda. «Adelante», dijo Walt, sentándola en el carruaje.
Pronto el carruaje se puso en marcha. Se sentaron en silencio uno frente al otro. Walt miró por la ventana hacia la carretera. León mantuvo su mirada fija en Walt. Adira pensó que el niño todavía estaba terriblemente nervioso cuando estaba cerca del duque. Pero hoy era el día de la prueba de báscula, por lo que necesitaban ayudar de alguna manera a León a relajarse y demostrar la fuerza que habían estado practicando en el entrenamiento. La niña tuvo una idea y Adira sugirió que León mirara por la ventana. «Mira», dijo, señalando a los pájaros que parecían estar alcanzando su carruaje. «¡Guau!», exclamó León. Adira añadió que estaba segura de que habían venido a apoyarlo. Los pájaros realmente parecieron desearle buena suerte a León, y el niño felizmente gritó gracias. El niño le confesó a la maestra que era la primera vez que viajaba tan lejos de la mansión. Adira se dio cuenta que León nunca había viajado más allá de los lejanos confines del palacio. Esto era evidente en sus ojos brillantes. No sabía lo que estaban viendo frente a ellos. Y desde la ventana se veía el mar, y Adira explicó que era un lugar donde vivían muchos peces. El niño miraba el mar y la costa como encantado. El duque, observándolo, parecía pensativo. Y ahora que el camino había quedado atrás, se encontraron en la sala de pruebas de escala. Las damas en el salón susurraban, discutían sobre uno de los caballeros presentes. Ni siquiera pensaron que lo encontrarían accidentalmente. Era un hombre con cabello largo y blanco, el sumo sacerdote de la iglesia de San Lunarius, Jonas Bachem. En esta sala también estuvieron presentes el director de la escuela y el director de la Albarion Empire Academy. Ralph Blanc, profesor de botánica farmacológica, se quedó a un lado, abrumado por la cantidad de aristócratas reunidos allí. De repente alguien lo empujó. Esta persona dijo que estaba a punto de comenzar, estaba claramente feliz por esto y quería que todo sucediera más rápido. Y Ralph Blanque le pidió a Sir Ladora que no gritara y que no se apoyara en él, por favor. Dolado Doladora era un maestro de transformación y estaba muy interesado en qué tipo de niños se reunieron este año. Walt, Adira y León también se unieron a la multitud. Había sorprendentemente mucho ambiente aquí, pero esta celebración tenía lugar solo una vez al año. Un hombre llamó cortésmente al duque y Walt dijo que se alejaría por un minuto. «Está bien», dijo Adira, añadiendo que lo esperarían. León agarró la ropa de Adira con horror. Porque había tanta gente alrededor, el niño comenzó a ponerse muy nervioso. Adira se agachó hasta quedar al mismo nivel que León. Ella llamó la atención del niño sobre el hecho de que había muchos niños de pie al costado, que tenían aproximadamente la misma edad que León. Adira dijo que todos son futuros compañeros de León y que también están dispuestos a someterse a la prueba. Tal vez todos puedan convertirse en amigos. A León le gustó mucho la idea de hacer amigos, y Adira pensó que si él podía hacer amigos, ella se sentiría cómoda para él en la academia. Solo necesitaba alguna excusa para que León hablara con los niños que estaban aquí hoy. Se anunció la inscripción, y hasta que regresó el señor Wald, fue posible registrarse en el mostrador. Mientras Adira llenaba los trámites necesarios, León miró a su alrededor. León pensó en sus amigos. No sabía si podría hacer amistad con la gente de la misma manera que lo hizo con Cerbero y la ardilla. No sabía con qué chicos estaría mejor hablando. En ese momento, León se dio cuenta de que pasaba caminando un chico con cabello rojo brillante. Este niño tenía grandes ojos grises y ropa clara, así como un adorno dorado con un zafiro brillante. Los ojos grises del niño miraron a León. León estaba absolutamente encantado. Este chico desconocido era tan genial, todo en él brillaba, igual que el señor Wald. Pero el niño se dio la vuelta y se alejó. León se armó de valor y corrió tras él, pero inmediatamente chocó con un adulto. «Lo siento», murmuró avergonzado. El hombre al que empujó lo miró y le preguntó si por casualidad era de Shion y si iba a tomar el examen hoy. León lo miró. No sabía quién era ese hombre. El extraño se inclinó hacia él y dijo que era el primo mayor de su padre, y luego le preguntó si realmente ni siquiera recordaba las caras de sus parientes él mismo. Tan pronto como vio a León, comprendió todo de inmediato. Esa cara estúpida era exactamente la misma que la de su padre. El extraño se alegró de que un tonto como él pudiera servir de fondo negro para su brillante y excepcional hijo. León no entendía por qué este tío estaba enojado con él. Tal vez sucedió porque el niño chocó contra él, pero sucedió por accidente.
El extraño se dio cuenta de que, de todos modos, León probablemente no entendía nada de lo que le estaba diciendo. Dijo que León era un chico que no servía para nada. León quedó conmovido por estas palabras, porque muchos de sus maestros anteriores habían dicho lo mismo. Nuevamente se sintió solo, infeliz e incapaz de hacer nada. «Te aconsejo que tengas cuidado con tus palabras», dijo de repente una voz familiar muy cerca. Adira se apresuró a acercarse y cubrir a León con ella misma. Para entonces, ya habían aparecido lágrimas amargas en los ojos del niño. El extraño preguntó quién era. Adira respondió que era la institutriz del señor León y exigió que dejara inmediatamente de humillar a su alumna. Adira, a los ojos del extraño, parecía demasiado joven para ser tutora de todos modos. No entendía nada sobre la enseñanza, jugaba y luego los dejaba. El extraño sugirió que ella también tenía muchos problemas con este chico, que de todos modos nunca podría ingresar a la academia. Igual probablemente esté sufriendo con un niño tan problemático. El extraño le recordó al asustado León que si fallaba el examen de hoy, lo expulsarían inmediatamente. Adira se volvió hacia el niño con una sonrisa alentadora y le pidió perdón por haberlo hecho esperar tanto tiempo. «Vámonos», le dijo y se giró para alejar a León de allí. Pero el extraño le gritó a sus espaldas que no se atreviera a irse, llamándola muchacha insolente que había decidido ignorarlo. Adira respondió que no tenía necesidad de escuchar sus discursos. Las palabras, que no tenían ni una pizca de lógica, no significaban para ella más que el zumbido de un mosquito. Si este hombre era realmente un pariente o no, la niña no lo sabía, pero comprendió que no permitiría que nadie lastimara a León, por lo que miró al extraño nuevamente y declaró que el señor León era un hombre muy amable y trabajador, y el señor Wald cuidaba mucho de este chico en su tiempo libre. Adira exigió que el extraño no se atreviera a hablar con tanta seguridad de algo de lo que no sabía nada. León la miró y las lágrimas en sus ojos comenzaron a secarse. El extraño se enojó y agarró a la niña por la muñeca, preguntándole quién era. Declaró que alguna institutriz no se atrevía a oponerse a él. Ahora le quedaba claro por qué nadie la tomaría como esposa. Ella no tenía derecho a ser arrogante solo por ser mujer. En ese momento, Wald se acercó y los llamó. El duque le preguntó al extraño qué estaba haciendo. El extraño todavía sostenía a Adira y al otro lado un asustado León se aferraba a la niña. Wald, exclamó sorprendido el extraño, y preguntó de dónde venía. Wald notó que el hermano Werner no había cambiado y dio un paso hacia su pariente. Agarró a Werner del brazo y lo obligó a alejarse de Adira. Wald dijo que si Werner tenía algo que decirle, podía escucharlo. Werner gritó que no le tocaran y se liberó. Le sorprendió que Wald hubiera venido por este chico, porque si era así, se habría creado problemas. ¿Y qué?, preguntó el duque con tristeza. «Maldita sea», maldijo Werner mirando hacia abajo. Él se dio la vuelta y se alejó, mientras su hijo corría tras él. «¿Qué?», gritó Adira, pero la mano del duque le bloqueó el paso. Ella miró a Wald, detrás de cuyo hombro se encontraba, y sus miradas se encontraron. La gente a su alrededor se dio cuenta de lo que estaba pasando y ahora todos los miraban. Esto era malo. Adira bajó la mirada y le pidió perdón al duque por haberse metido donde no debía. Quizás hubiera sido mejor que lo tomara con indiferencia, pero estaba tan enojada que no vio a nadie a su alrededor. Wald respondió que no necesitaba disculparse. Adira se sorprendió de que el duque por alguna razón no estuviera enojado con ella. Entre la multitud incluso se podía ver a un hombre con una trenza ligera, el sumo sacerdote. La gente susurraba sobre lo sucedido. Nadie lo sabía, pero todos vieron que todo parecía haberse calmado. El señor Jonash también vino para averiguar qué había sucedido. Adira, por su parte, se disculpó con León por dejarlo solo. Ella miró al niño y comprendió lo asustado que estaba. León sollozó y, secándose las lágrimas, dijo que el maestro no tenía la culpa. Además, pidió perdón al señor Wald por no ser capaz de nada en esta vida. Inclinando la cabeza, prometió que haría lo mejor que pudiera, siempre y cuando no lo echaran. Adira miró al niño con preocupación. El niño tomó las palabras de ese extraño tan cerca de su corazón. Wald se arrodilló frente al niño y lo llamó por su nombre. Se secó las lágrimas y dijo que nunca lo había considerado un chico inútil. León siguió llorando y dijo que lo único que hace es perder y decepcionar a todos.
Adira se apresuró a asegurarle que no era así, porque nunca había visto a una persona tan trabajadora como León. Aunque pierda, sigue intentándolo hasta ganar. Adira creía que León tiene un corazón muy valiente y aguerrido. Walt también le dijo que estaba haciendo un buen trabajo. Y cuando el niño preguntó incrédulo si eso era cierto, Adira y Walt dijeron unánimemente que sí. Por supuesto. Se miraron uno a otro con expresión interrogativa. En ese momento se anunció que la prueba de escala estaba por comenzar y se pidió a todos los participantes que se acercaran al área de recepción. Parecía que ya había comenzado, así que Adira tomó la mano de León. Dijo que él, así como el señor Walt y ella, eran uno. Ahora solo les quedaba intentarlo juntos. Todos juntaron sus manos. Walt miró atentamente a Adira. Los ojos de León estaban completamente emocionados y hasta asustados. Él realmente creyó en las palabras de su maestro y del señor Walt, y su apoyo fue muy importante para él. Walt se inclinó hacia León y le susurró eso cuando la prueba hubiera terminado. Adira no escuchó el resto de la frase, pero le gustó que los dos tuvieran algún tipo de secreto compartido. El señor Walt y León se miraron atentamente a los ojos y se entendieron claramente. Adira pensó que todo estaba bien. Parecía que ahora cualquier negocio iría sobre ruedas. Ella alegremente sugirió que León fuera a cambiarse en el área de recepción. Walt los miró con una leve sonrisa. Entraron en el área de recepción de la sala de pruebas de escala. Todavía había mucha gente allí. Los niños corrían entre grupos de adultos. León estaba completamente preparado para su primera prueba. Se puso un traje especialmente hecho para esto. Adira admiró lo tranquilo que era y le preguntó si había olvidado algo. León se puso su gorra, un casco encima y tomó la espada del maestro Adira. Adira aprobó que el niño tuviera todo lo que necesitaba con él, y la espada especialmente hecha que ella hizo por la noche era parte del método secreto. Pero hace poco Walt le gritó que estaba bromeando, porque ese método solo deshonraría a León. Adira sabía que sería completamente diferente porque habían practicado mucho para hoy. Le aseguró a León que podría manejarlo, porque lo más importante era trabajar duro, honesta y concienzudamente. León la miró con sus enormes ojos. Walt dijo que debe recordar que pase lo que pase, esa mansión es su lugar, por lo que debe estar tranquilo y concentrado en la prueba. León miró al duque con mucha atención por un momento. Sí, dijo el niño con entusiasmo, ahora estaba listo para partir. Adira y Walt lo miraron con orgullo. Así empezó la prueba de balanza que todos habían estado esperando durante tanto tiempo. Ahora todo el mundo quería saber cuáles de los niños reunidos aquí hoy podrían ganarse el derecho a ingresar a la academia este año. Las reglas eran simples. Todo lo que tenías que hacer era conseguir una escama de dragón por cualquier medio posible. León simplemente quedó asombrado cuando vio este dragón. Pensó que debía intentarlo. Otros niños lo notaron e incluso le preguntaron su nombre. El chico pelirrojo se situó delante de todos con su brillo. León decidió que debía acercarse e incluso intentó llamarlo. Pero el muchacho se volvió hacia él enojado y le dijo que León no debía dirigirse a él con tanta indiferencia, especialmente antes del inicio de la competición. Era muy grosero. León murmuró que quería ser perdonado por esto. Intentó explicar que solo quería hablar. El chico pelirrojo preguntó con desdén qué clase de disfraz llevaba León, porque no estaban en un patio de recreo. Su futuro estaba en juego aquí. El muchacho pelirrojo dijo que no tenía absolutamente nada que decirle a alguien que no se tomaba el asunto en serio. Desde el asiento del espectador a su lado, Adira, con las manos presionadas contra el pecho por la emoción, observaba la situación de León. Parece que hubo una pelea entre él y este chico. Adira no podía oír nada desde aquí. En ese momento, la mano de Walt cayó sobre su hombro, pidiéndole que se calmara. Le aseguró que León estaba bien, no necesitaba preocuparse por él. Adira tuvo que aceptar que tenía razón. León levantó la mano y exclamó que no venía allí a jugar. Él era serio como todos los demás, porque quería que Lord Walt y la maestra de Adira vieran lo mucho que se estaba esforzando. Pero el muchacho pelirrojo respondió que ya estaba harto de charlar con débiles. Dijo que le mostraría a León la diferencia de fuerza entre ellos. Ahora se sometería a una prueba. El niño se dio la vuelta y se fue. León lo vio irse, preguntándose qué habría querido decir cuando dijo algo sobre los débiles. Mientras tanto, se les ordenó formar una fila. Los niños no pudieron evitar susurrar entre ellos.
Pero entonces un dragón apareció ante ellos y dejó escapar su rugido triunfante. Los niños se asustaron y alguien empujó a León y éste cayó al suelo. Ninguno de los niños quería ser el primero. Todos esperaban que alguien más se ofreciera como voluntario. «Vamos, dragón», se escuchó una voz muy cerca de León. «Seré tu primer rival», dijo el hombre al dragón. El chico pelirrojo se paró entre el león caído y el dragón. Pero la pelea no duró mucho. Pronto el chico pelirrojo ya estaba volando cabeza abajo. La anfitriona anunció que la prueba había terminado. El chico pelirrojo simplemente no podía creerlo, que había sufrido tal fracaso. El público comenzó a susurrar que el chico de familia noble había fracasado, a pesar de tener los mejores maestros. Los profesores discutieron cómo este año debería haber sido más fácil que el año pasado, pero la Dora se excedió. Adira vio que el niño parecía estar bien, pero todavía estaba terriblemente nerviosa. Después de lo cual, el hijo del hombre con el que Adira había discutido voló al suelo. «¿En serio?», lloró su padre, agarrándose el pelo con ambas manos. Bueno, los comisarios anunciaron antes de que alguien pasara. En medio del caos se encontraba el siguiente estudiante, Lord Leon Schwarzschild. Inmediatamente volvieron a surgir rumores sobre el ducado de Schwarzschild, y se decía que se trataba de una familia maldita, la misma de la que provenía el terrible duque Vald. Adira gritó rápidamente para que Lord Leon no tuviera dudas de que estaban con él. El niño escuchó claramente su voz. Pensó en su maestra Adira y en el duque Wald y se puso severo. León dio un paso hacia la prueba y agarró la empuñadura de su espada. «¡Adelante!», gritó, y sacó una extraña espada coronada con un pompón. El público no podía entender qué era. Tal vez era algún tipo de pincel. No estaba claro qué iba a hacer con él. Wald dijo que creía en León. Adira no pudo evitar estar de acuerdo con esto. La razón por la que León era malo manejando armas y magia de combate era porque se sentía triste al pensar en lastimar a seres vivos. Y el bondadoso León ideó el plan perfecto, que consistía en una técnica secreta. La técnica se llamaba cosquillas en la nariz, y León comenzó a practicarla a fondo. Cuando Adira hizo esta espada, le dijo a León que con esta espada podría obtener la escama del dragón sin dañarlo. Incluso mostró exactamente cómo hacerle cosquillas en la nariz al dragón. León la escuchó con atenta sorpresa. No entendía por qué hacía eso. Adira explicó que si la nariz del dragón picaba, este disminuiría su velocidad, lo que le daría a León la oportunidad de sacar fácilmente la escama de su cuello. León preguntó preocupado si eso le haría daño al dragón, pero Adira le aseguró que definitivamente no le haría daño solo hacerle cosquillas, no había absolutamente nada de malo en ello. Entonces el dragón tuvo que estornudar. Esto es lo que pasó durante la prueba. Pero León bloqueó el fuego con su magia defensiva. Adira, que había estado observando esto de cerca, exclamó triunfante que había funcionado. Pero al momento siguiente pensó que León debía tener cuidado. El dragón continuó escupiendo fuego y retorciéndose. Los otros niños comenzaron a huir de él. Pero León los llamó a todos para que volvieran aquí. Cubrió toda la empresa con una cúpula protectora. Todos los niños estaban escondidos en una burbuja mágica. Adira y Wald observaron con emoción lo que sucedía en la arena. Adira pensó que era absolutamente asombroso poder proteger a todos. Ahora solo tenía que aguantar. León saltó sobre la cara del dragón. Adira notó que su entrenamiento de escalada de árboles finalmente había dado sus frutos. Ella gritó que todo estaba genial, que León definitivamente podría hacerlo todo. León llegó a las escamas de la parte posterior de su cuello. Eran tan brillantes. El niño sujetó con mucha destreza el cuello del dragón. «¡Ah!», exclamó de repente León. Su pie resbaló y cayó del dragón. Adira saltó de su asiento y se cubrió la boca con las manos con entusiasmo. Lord León estaba cayendo y no había forma de detenerlo. Hace un par de días estaban entrenando en el jardín con la ayuda de Kenny y iba muy bien. Adira se alegró de pensar que finalmente lo había descubierto todo. Su defensa mágica contra el estornudo del dragón era impecable. Pero lo más importante, todo lo que sucedió después fue que las escamas del dragón eran muy resbaladizas, era fácil resbalarse y caer. Los sistemas de seguridad de la arena deberían haber funcionado de inmediato, pero era mejor estar preparado para lo peor. Si León pudiera convocar instantáneamente la esfera, pero no podría hacerlo. Si se quedaba sin maná, entonces sería difícil para él aterrizar de manera segura. La ardilla saltó al hombro de Adira.
Señaló con su pata disimuladamente al gato que se estiraba cerca del césped. El gato los miró con sospecha y entrecerró un ojo. Adira pensó que tendría que enseñarle a León el secreto de un aterrizaje seguro. El secreto era relajar el cuerpo al caer para suavizar el impacto del aterrizaje. Eso es exactamente lo que hizo León ahora, sintiendo el apoyo de sus amigos que creían que podía hacerlo y por lo tanto no debía tener miedo. «Está bien», les dijo León. Intentó lo mejor que pudo agruparse tal como le habían enseñado. Luego se puso en cuatro patas, imitando a un gato, e incluso maulló. Los espectadores observaban con gran expectación la arena, pero esta estaba completamente oculta por nubes de polvo. Adira en ese momento solo podía pensar en León. En ese momento, León agarraba firmemente la preciada escama de dragón en su mano. Levantó su mano triunfalmente sobre su cabeza, demostrando a todos lo que había logrado obtener. «¡Lo logramos!», gritó Adira, agarrando la mano de Wald con ambas manos. El duque miró a la muchacha con gran sorpresa. En ese momento, los niños en la arena miraron con deleite las escamas de dragón que caían del cielo. Ahora cada uno de ellos podría obtener una escama de dragón. El chico pelirrojo los miró con una mirada extraña. Vio a León regocijándose por su éxito inesperado. «¡Vaya!», dijo el profesor de la academia. El estornudo del dragón hizo que se cayeran escamas y ahora todo el mundo las está recogiendo. Se volvió hacia el director y le preguntó qué debían hacer ahora. «Las reglas dicen que quien obtenga la escala podrá tomar el examen de ingreso a la academia o algo así». El director señaló que incluso si los niños los hubieran levantado del suelo, no tenían otra opción. Tenían que admitirlos a todos. Tal era la voluntad del director, lo que significaba que el examen de ingreso de este año sería extremadamente agitado. El niño pelirrojo permaneció con la cabeza inclinada ante sus padres, quienes le dijeron que le habían enseñado mejor que a todos los demás. El mismo hombre pelirrojo le reprochó al muchacho que simplemente se hubiera ido y hubiera perdido, aun siendo él el heredero. «Lo siento, padre», respondió el niño con sentimiento de culpa. «Tu entrenamiento quedará a cargo de otros», dijo el hombre, volviéndose hacia la mujer que estaba cerca. León observó esta escena desde detrás de la esquina. El chico pelirrojo lo notó y le preguntó si había venido a reírse de él. «No», le respondió León. Dijo que luchar limpio y darlo todo era lo realmente importante. Eso era lo que su maestra Adira le había enseñado. León dijo que el chico pelirrojo era realmente genial cuando se paró frente al dragón por primera vez. El chico pelirrojo miró a León con una mirada muy sorprendida. Con una sonrisa alegre, León le entregó la escama de dragón. El chico pelirrojo miró con sorpresa la balanza en la palma de otra persona. Luego lo tomó en sus manos y lo acercó a sus ojos. Su padre le dijo que no aceptaría nada inferior al primer lugar, ya que tenía que defender el honor de la familia. Era completamente anormal que un chico pelirrojo no fuera el primero en algo. Esto fue lo que le dijo a León, quien quedó muy sorprendido por tales palabras. En ese momento, Wald y Adira encontraron a los niños y se acercaron. Lord Wald, el maestro de Adira, gritó fuerte León, atrayendo la atención de todos los que estaban alrededor. Los padres del niño pelirrojo pensaron que no podía ser que aquel niño con gorro de león fuera hijo de un duque. Este conocimiento me hizo mirar a León con ojos completamente diferentes. El padre del chico pelirrojo hizo que su hijo hiciera una reverencia y se disculpó por su rudeza hacia León. Wald le preguntó a León si este niño era su amigo. León miró al chico pelirrojo con atención e intensidad. Había algo incomprensible en sus ojos grises. Pero León sonrió y Adira sonrió con él. Por primera vez León tenía un amigo. El chico pelirrojo se acercó a León y, con la cabeza gacha, le pidió perdón por lo que había dicho, porque había logrado decir tantas estupideces. León respondió que estaba agradecido de que el chico pelirrojo le hablara, que realmente quería volver a encontrarlo en los exámenes de ingreso. El chico pelirrojo finalmente dijo su nombre era Emilio. León agarró a su nuevo amigo de la mano y gritó en voz alta su nombre. Adira miró a los niños con absoluto cariño. Luego Emilio se fue con sus padres. León se despidió de él con una mirada feliz. «Lord León», lo llamaron, y vio manos extendidas hacia él. Adira tomó al niño en sus brazos y dijo que fue muy valiente proteger a todos con ese hechizo. Ella abrazó a León fuertemente y comentó que su aterrizaje como gato se veía absolutamente increíble. Le preguntó si estaba herido y León respondió que estaba perfectamente bien.
Se rió felizmente mientras abrazaba a Adira. Wald observó su alegría desde la barrera. Entonces el duque se acercó y acarició al niño en la cabeza. Lo miró a los ojos y le dijo que había hecho un trabajo bien hecho. La mirada de aprobación del señor Wald estaba muy cerca. León podía mirarlo directamente a los ojos y eso lo emocionaba mucho. Estaba absolutamente feliz porque Wald lo había recogido y lo había elogiado, y ahora volverían a casa juntos. El público estaba discutiendo cómo el joven maestro de la familia del duque se había convertido en la verdadera estrella de las pruebas de este año, y el pariente del duque escuchó a todos llamar a este chico especial. Y así, la prueba de escala terminó con un éxito rotundo, dijo Adira más tarde en la mansión de Wald. El mayordomo Theo, que salió a felicitar a León, estalló en lágrimas de emoción. «Has pasado», le dijo Wald a Adira mientras estaban sentados uno frente al otro en su oficina tarde una noche. La niña pensó que era como una pasantía para un trabajo. Ella agradeció al duque por su confianza y Wald dijo que ahora estaba nombrando oficialmente a Adira como maestra. Escribió algo en un trozo de papel y le preguntó a la muchacha qué pensaba sobre esa suma como pago. Luego le mostró lo que había escrito. Adira no podía creer que estaba viendo esos números. La riqueza del duque estaba en un nivel completamente diferente. Adira nunca había visto tanto dinero en su vida. Ella sonrió y dijo que era un gran honor para ella y lo aceptó humildemente. El duque dijo que ella viviría aquí y por lo tanto podría transportar cualquier cosa que quisiera. La niña respondió que todo estaba bien. Todo lo que tenía ya estaba allí. Escuchó sorpresa en la voz del duque cuando recordó que la muchacha había llegado aquí con una maleta. Wald simplemente no podía creer que la hija del conde tuviera semejante bagaje. Pensó seriamente, recordando en qué estado había estado Adira todos estos días. Vio el vestido que llevaba cuando caminaba con León en el jardín. Y también el traje con el que la niña estudiaba con el niño en la casa. Wald notó que había grandes diferencias de temperatura en las tierras del norte. Adira estuvo de acuerdo en que eso era cierto y dijo que le gustaría tejer mitones para Lord León. Wald dijo que en el invierno algunas personas pasan mucho frío, pero Adira no podía entender por qué de repente empezó a hablar sobre el clima. Wald se cernió sobre ella y dijo que sería una vergüenza para la maestra si Adira muriera congelada antes del examen, por lo que mañana irían a la ciudad de Everwine y Adira iría con ellos. Adira pensó en este viaje. Sabía algo sobre esta ciudad de Everwine. Este es el lugar que Adira siempre soñó visitar.